¿Está Guadalupe? Ya la veo ahí, ¿no? ¿También? Sí, ¿Y está sí, Hugo? ahí venimos. ¿Quién está? ¿Está Guada nada más Estamos, ahí? no, porque no saben el invitado que tenemos, Claro. estamos ahí Ok. buscando los últimos detalles. ¿Viste cómo es esto? Televisión en vivo, realidad, información todo el tiempo, invitados exclusivos. Va a estar, ya está, Ya en está, realidad. ya está, Acaba de ya llegar está. Leandro Báez. Una nota importante. Una nota importante no solo por la cuestión judicial, sino porque me anticipo adelantará lo que va a confirmar él acá. Acaba de recibir Leandro Báez un llamado de su padre. Después de mucho tiempo, él va a decir cuánto y los detalles en instantes. Ah, muy bien, muy interesante. Y después de este programa se van a reunir. Y eso y los detalles lo vas a tener en instantes aquí en Más Data. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bueno, pero ahora Me quiero súper quedar, atentos a lo que Los pase. dejamos boquiabiertos. Sí, y bueno, sí, creo que es el caso judicial más importante de la semana y que también marca, bueno, creo que generó un tembladeral en el oficialismo, ¿no? Sí, sí, parece, justamente, creo que tembladeral es una buena palabra porque como que todavía no saben dónde pararse, ¿no? Claro, mira, la nota de Jacqueline de ayer, en donde habla de dos ejes que son fundamentales, justicia y salud, son los dos grandes problemas que el gobierno no avisoraba tener a esta altura de su gobierno y a esta Claro. altura del año. Pensaban que el peor problema iba a ser la inflación. Totalmente, y lo económico y cómo salir de la pandemia o de la cuarentena. Pero ahora se encuentra con dos escenarios, el de la salud por el vacunagate, pero también porque no llegan las vacunas, sumado a la cuestión judicial. La cuestión judicial, con este revés de la justicia, es muy simbólica para las causas que le siguen al gobierno, sobre todo a Cristina Fernández. Sí, vamos a ver también en ese sentido qué va a decir el presidente Alberto Fernández el lunes. Su discurso debería marcar un rumbo en todos estos frentes de los que estamos hablando. Economía, justicia, salud. ¿Seguirá enojado con la justicia? Yo creo que sí, que va a seguir enojado con la justicia. Me parece que hay un cambio de agenda en el gobierno provocado básicamente por dos cosas. Una, el fallo condenatorio contra Lázaro y por otro lado también el escándalo de la vacuna gate. Entonces me parece que eso le hace cambiar la agenda al gobierno, que entre otras cosas va a mostrar a un presidente mucho más duro en el frente judicial, por ejemplo. Sí, claro, claro. Es que Alberto no cumplió con las obligaciones para las cuales había sido destinado en este puesto. Esto está claro y te lo dicen todas las... presiones internas. Pero por supuesto, muchísimas. Mucha gente cercana a Cristina Fernández no quieren a Alberto, nunca lo quisieron y tampoco lo quieren ahora, porque insisto, él por más que cuente una realidad que no es, no termina de conformar al frente interno. Y ahí es uno de los problemas que tiene el gobierno, que no para de aumentar como escándalo, ¿no? Bueno, es un problema de resultados, ¿no? Creo que no está ofreciendo resultados, o en la mayoría de los planos los resultados son malos o relativamente mediocres. Sí. Plano judicial no está ofreciendo los resultados a los que se había comprometido. Plano de la salud, vimos el vacunagate, me parece que tapó cualquier logro que haya tenido el gobierno también en ese aspecto. Y el plano económico, estamos viendo un rebote leve de la actividad, pero seguimos hablando del tema precios, la inflación que no termina de controlarse. Lo único que te voy a decir que por lo menos el plano económico que podría decir, bueno, verán, ustedes preveían tal cosa, el dólar está quieto, ¿no? Sí, sí, pero El no sé si dólar alcanza, ¿no? Está quieto con mucho esfuerzo, ¿no? Claro, está quieto, claro. está planchado, está pisado. Y esto obviamente va a traer sus consecuencias, ¿no? Sí. Florencia, vos lo sabes muy bien, que haces economía. Sí, está pisado, pero te voy a decir una cosa. Ahora el mercado en general está más o menos descontando que hasta después de las elecciones Por eso. no va a haber movimientos con el dólar. Claro. Y eso sí, obviamente va a tener consecuencias hacia adelante, pero todos los gobiernos en años electorales pisan el tipo de cambio para darle a la gente sensación de riqueza y además para controlar los precios. Las consecuencias vienen después, ¿no? Claro, Claro. Es el gran problema de los años, ¿cómo es que dicen? Los años impares, ¿no? Sí, En Argentina sí, son sí. los años en que hay elecciones, en donde se trata de contener la situación económica, pero nunca se hacen las reformas necesarias, entonces se patea el problema para adelante. Totalmente, así que quédense Bueno, en Más compañeros Data. de Más Data. Ya está Leandro Báez en exclusivo, una nota que hablar, sobre todo por lo humano, insistimos. ¿Cómo es la familia Báez? Una familia que se hizo célebre a propósito de la condena por lavado de dinero. ¿Qué puede pasar en el encuentro que va a tener a continuación de este programa Leandro con su padre Lázaro Báez? ¿Cómo puede terminar esa situación? Y además, la cuestión judicial, por supuesto que no vamos a obviar. Aquí en Más Data. Muy bien, lo seguimos viendo. Gracias. Gracias, chicos. Buen fin de semana.
Qué linda tarde para compartir buena información de calidad, Cosas, primicias, hasta bombas. Las 3 de la tarde los vamos a estar acompañando con muchísima información con esta entrevista exclusiva acá en el piso de Más Data de Leandro Báez. Que nos cuente todos los entretelones, cómo está la relación familiar con su padre, también con su hermano Martín, el que está más comprometido con la justicia. Todos los detalles acá en Más Data. Exactamente, ya está Leandro Báez, está ingresando a este estudio, va a hablar con nosotros. Le vamos a preguntar todo, porque Leandro, que acaba de ser condenado por lavado de dinero, él tiene mucho para decir de quien fue hasta hace poco alguien lejano para él, no en el vínculo, sino en la relación. Su propio padre, Lázaro Báez, se distanció cuando la causa comenzó a crecer y anoche, o esta mañana bien temprano, porque estuvimos en contacto con él, ultimando los detalles de esta entrevista que vamos a tener a continuación, lo llamó Lázaro a Leandro. Y después de este programa se van a reunir los dos. Y es una reunión muy importante, no solo por la cuestión judicial, sino también por la cuestión familiar. La familia Báez quedará en nuestro imaginario en los próximos años por un montón de razones que ustedes ya saben y que no vale la pena reiterar. Pero ¿cómo es esa familia? ¿Cómo fue la relación? ¿Cómo fue Austral Construcciones cuando se armó? ¿Cómo fue la relación con el propio gobierno de Néstor Kirchner, luego con Cristina Fernández? ¿Cómo se dieron esos primeros pasos cuando empezó a llegar los miles de millones de pesos? ¿Cómo fue que el padre los fue metiendo en la empresa sabiendo que los estaba comprometiendo legalmente? Totalmente. ¿Tanta impunidad creía que tenía? Ese aspecto fundamental, porque allí donde Guadalupe está señalando, se abre la grieta, ya que tanto se habla de esa palabra, una grieta familiar, intrafamiliar, que genera, a ver, decimos divorcio, sí, literal, con Norma Calismonte, su exmujer, pero también separación en el seno de los propios hijos de Lázaro Báez. Por un lado queda Martín, más ligado con su padre, con Lázaro, y más complicado, recordemos que es el único detenido en esta causa de la ruta del dinero acá, todavía está preso, y el resto de sus hermanos, sobre todo Leandro y Melina. Pero Leandro, con quien hemos tenido unas largas charlas en los últimos días, sobre todo para concretar esta entrevista, va a contar algunos detalles que me parece la pena que ustedes puedan escucharlos en detalle. Y además, por supuesto, vamos a hablar de un montón de temas, Guada, porque hoy tenemos un programa súper cargado. A nuestros columnistas también de lujo, Hernán Capielo, porque obviamente vamos a estar analizando todos los recovecos legales de esta condena ejemplificadora, ¿no? Porque le dieron en muchos casos la pena máxima que había pedido la Fiscalía. Vamos a estar hablando de eso. Con Mariana Arias también analizando toda la actualidad y con Ezequiel Spillman, que también vamos a tener ahí unos entretelones sobre Lisandro Bonelli, el sobrino, el sobrino de Ginés. Los vacunados VIP. Exacto. Ahora les voy a contar porque rompió el silencio también. Ahora les vamos a contar qué dijo Lisandro Bonelli. Por supuesto, mucho más. Quédense aquí en Más Data. Tenemos un programa muy cargado, realmente vale la pena. Ya está ingresando, están preparando Leandro Báez. En instantes vamos a hacer la entrevista. Así que lo primero que además quiero preguntarle, porque Hernán sigue los detalles, es lo que ayer se difundió de lo que él mismo señaló en cuanto a que Lázaro Báez por ahora no va preso, es así, Hernán, ¿no? Sí, claro, porque todavía resta un largo camino para que la sentencia que se dictó ayer adquiera firmeza o no. Lo primero que tiene que ocurrir es que se conozcan los fundamentos. El tribunal oral lo que leyó fue el veredicto, dijo culpable o inocente. Todavía los motivos no los conocemos. Los motivos van a estar en los fundamentos de la sentencia que se van a difundir a fines de abril. Cuando llegue ese momento, ahí es cuando la Fiscalía o las partes acusadoras también, que son la Oficina Anticorrupción y la UIF, podrían decir, bueno, queremos que esta condena se empiece a ejecutar y que los condenados vayan a la cárcel. Lázaro Báez ahora está en arresto domiciliario con una pulsera en una casa del conurbano. Para que Lázaro Báez vaya a la cárcel y se ejecute esta condena, la condena debería quedar firme. Claro. Igual, de todos modos, la Fiscalía puede insistir con esto. Vos fijate que si bien la última modificación del Código Procesal Penal estableció que las condenas quedan firmes cuando la Corte rechaza el último de los recursos, hay una jurisprudencia de la Cámara de Casación que dice que la condena se puede ejecutar aún sin tener esta firmeza. Bueno, ese es el debate que se va a dar a partir del 26 de abril, si Báez va a empezar a cumplir su pena, y si no, bueno,
en la cárcel o si va a seguir en la casa donde se encuentra en este momento. Muy bien, ya vamos a seguir. Ezequiel Spillman tiene muy buena información, como siempre, Mariana Arias también. Un comentario para comenzar y rodear todo este tema y la entrevista particularmente a Leandro Báez. Tiene que ver con lo que Jacqueline denominó justicia y salud. Dos problemas que tiene el gobierno, pero particularmente que enfrenta Alberto Fernández, que en las últimas horas dijo esto. Escucha. Unidad, igualdad. La igualdad en el continente más desigual que el mundo tiene. ¿Quién puede vivir en paz con su conciencia, decir que ha abrazado la política en un continente donde muy pocos concentran la riqueza y millones distribuyen la pobreza? Ahí está, hablando de igualdad, el presidente Alberto Fernández, y nosotros contábamos aquello que él no cuenta, que es que alquiló el avión de Messi, pagó $150.000, pudiendo viajar por un avión de línea. ¿Y por qué remarcamos esto? De nuevo, porque hay un escenario que el gobierno no puede modificar a fuerzas de discurso. Alberto Fernández, en su momento, como jefe de gabinete, además, más allá de las contradicciones concretas de contenido y conceptuales con su actual postura, tenía un discurso que parecía mucho más encantador. Es decir, hablaba como jefe de gabinete ocupando un lugar que le quedaba mucho más cómodo. Hoy es muy contradictorio lo que dice con respecto a los hechos de su propia realidad. Insistimos, pagar un avión con el dinero del erario para viajar él y su mujer no parece estar acorde con ese propio discurso de igualdad. Pero escuchemos lo que decía ayer sobre San Martín. A ver. Decir que ha abrazado la política, que en los diarios, que en la tele, que en la televisión, que en las redes, generan debates que por momentos nos obligan a desatender lo importante. Pienso que aquellos enormes hombres del 1800 no tenían que enfrentar esa adversidad que es luchar contra la prédica malintencionada. Uno se pregunta, ¿quién le escribe los discursos al presidente? Dice que los próceres no tuvieron que luchar contra los medios. Es decir, que al frente irresoluto de la salud, por el vacunagate, por las vacunas que no llegan, por las promesas incumplidas, sumado al frente judicial. Por eso es importante escuchar la voz de Leandro Báez, el hijo, uno de los hijos de Lázaro Báez. Es muy importante, ya está con nosotros aquí, en los estudios de La Nación, de Más Data, una entrevista íntima, profunda, a fondo. Ustedes lo ven ahí, Leandro. Es un joven que de algún modo se ve ahora con una condena que él no esperaba y va a dar sus razones, y nosotros le vamos a preguntar por la relación con su padre, pero todo esto en el contexto de lo que es la gran causa que desnudó la corrupción, la llamada corrupción K, que es la ruta del dinero. Ahora, este frente judicial que el gobierno no esperaba y que se le suma en los últimos días y que lo complica en un año de elecciones, tiene un correlato que el gobierno, en este caso el presidente Alberto Fernández, una vez más intenta culpar a los medios de comunicación. Parece calcado con lo que el kirchnerismo hizo en los últimos años. Pero además decir que San Martín no tuvo que enfrentar a la oposición y a los medios de comunicación, es suponer que San Martín no hizo todo lo que hizo haciéndose el cargo y gestionando parte de las liberaciones liberales que en América del Sur lo tuvieron como el gran héroe. Él mismo no se subió a un avión, se subió a una mula, a un caballo enfermo, cruzó los Andes y liberó Chile, entre comillas. Pero además de su formación, dejó sus últimas monedas, las sacó del bolsillo y las puso a favor de la República. Lo de Alberto parece, insisto, parece que no se condice con la realidad. Insisto, los medios, lo único que hacemos es contar lo que está pasando. Bienvenidos a Más Data. Guadalupe Vázquez tiene la frase del día. Guada. Y les decía, rompió finalmente el silencio. Estamos hablando del sobrino del ex ministro de Salud, Ginés González García, Lisandro Bonelli, socio de él en su emprendimiento Porcinos, una chanchería, sí, efectivamente. Ese es el cargo que él tenía, jefe de gabinete, a pesar de que era también diputado en la provincia de Buenos Aires, puesto por el que había pedido licencia y que ahora está analizando volver. Les decía, la frase del día de
Lisandro Bonelli, que rompió el silencio desde San Nicolás. Dice, nunca existió un vacunatorio VIP. Nunca existió un vacunatorio VIP. Lo que él dice es que fueron hechos puntuales. En el caso, por ejemplo, de el periodista Berbisky, él dice que Berbisky llamó y pidió ser vacunado. Ahí va a crecer la interna, y también dice que fueron hechos puntuales, que no había un plan sistemático para vacunar a amigos, a pesar de que amigos de él fueron vacunados también por el Ministerio de Salud. Lo que él dice como prueba irrefutable, según él, de que no existió un vacunatorio VIP, es que la propia hermana de Ginés, del ex ministro de Salud, de 70 años, con problemas de asma crónico, no fue vacunada. Eso es lo que sostiene Lisandro Bonelli, quien está analizando si va a volver o no a su banca, y le atribuye toda esta jugada, toda esta renuncia del ex ministro de Salud a una interna política. Así es, eso es lo que dice Lisandro Bonelli. Muy bien, muy interesante, ¿eh? Gracias, Leandro, por venir aquí a los estudios de Más Data en La Nación Más. No, muchas gracias a vos por la invitación. ¿Qué edad tenés, Leandro? 30 años. 30 años. Sí. ¿Es cierto que tu padre te llamó en las últimas horas para encontrarte con vos? Sí, venimos hablando y me llamó, sí, obviamente, como cualquier padre lo haría después de una condena. Ajá. Me llamó para hablar del tema y ponernos en contacto con sus abogados, con Villanueva, para trabajar en conjunto, me dijo. Así que creo que es más que una excelente señal, ¿no? ¿Lo extrañas a tu padre? Sí, obvio. Sí. ¿Se te pasó el enojo que tuviste o todavía algo de eso persiste? No, una de las charlas que tuvimos es dejar un poco el orgullo y por ahí unirnos más en esta situación. Creo que sus palabras fueron muy claras. Hemos perdido mucho tiempo mientras él estuvo encerrado. Y bueno, tener la oportunidad de reencontrarnos y charlar, como siempre dije, que cuando él salga de Seiza nos íbamos a volver a juntar, es lo que va a suceder. ¿Cuánto hace que no lo ves? 1 año y medio largo. 1 año y medio. ¿La última vez de qué hablaron? No, la última vez hablamos un poco de la familia, temas familiares. Ya no trataba de hablar de la causa ni nada para no entrar en roce. ¿Cómo es tu familia? Contale a la gente. Está Lázaro. Está mi papá, mi mamá. Y Norma Calimonte. Sí, Martín, Luciana, perdón. Luciana, la mayor. ¿Tiene cuántos? 41. 41. 40 tiene Martín. Sí. 33 tiene mi hermana, Melina. Ajá. Y 30 tengo yo. ¿En algún momento la familia quedó dividida por razones procesales, judiciales? ¿O no? No, es que lamentablemente nosotros estamos a 3.000 kilómetros. En la realidad, el Río Gallegos queda a 3.000 kilómetros, casi 3.000 kilómetros. Y se hacía difícil venir, en la realidad. Y después, bueno, un grupo de gente, obviamente, siempre trata de sacar ventajas. Y fue como que me encapsularon a Lázaro. Y bueno, por ahí un error mío también de chiquilinada, por así decirlo, de sentirme orgulloso y no venir a hablar con él antes. ¿Estabas enojado? Sí, me enojaban ciertas cosas que pasaban allá, y bueno, lo que pasa es que bueno, le llegaba distinta por ahí yo sentía que le llegaba distinta la versión, no, problemas familiares con la gente y demás. ¿En qué te pareces y en qué te instancias de tu padre? En la personalidad, en todo, creo, por eso chocamos tanto, ¿no? Somos muy frontales los dos. Por ahí a ambos nos molesta que nos digan las cosas, y eso también es una manera de chocar. Pero después, por ahí decirme que me parezco en otras cosas no le encuentro sentido, porque vivimos diferentes etapas, diferentes momentos. Hoy me pasa a mí con mi hijo más grande. Ajá, ¿cómo es? Yo por ahí me enojo porque no sale a la calle a jugar como jugaba yo en su momento, y bueno, hoy es toda la tablet, los juegos y demás. Ajá, ahí está tu familia. Sí.
¿Se parecen entre sí? Más allá de tener el mismo apellido o no? No, somos distintos, obviamente, todos, pero tenemos muchas actitudes parecidas o formas de pensar, sí. Ajá, ajá. Sin duda. ¿En algún momento te enojaste con tu padre por los delitos cometidos? No me enojé con mi padre por ahí, como muchas veces decían, Leandro está pidiendo que diga algo. No, yo estoy pidiendo que aclare la situación. Él más que nadie sabe la situación y nada más. ¿Qué debería aclarar Lázaro Báez? No, cómo fue todo este proceso y qué es lo que hizo y lo que no hizo. Ajá. Vos acabas de recibir una condena a 5 años. ¿Tenés miedo del preso? Uno cuando empieza el proceso empieza a pensar en que puede ir preso, obviamente. No sé si es miedo, pero sí por ahí me preocupa porque no quiero que mis hijos pasen lo mismo que pasé yo. Ajá. Y yo ya soy grande. ¿Y cómo le explicarías a tus hijos si llegas a ir preso? ¿Qué les dirías? Y es muy difícil. La verdad hoy no me sale decirlo. Ajá. Pero perdóname, tengo que preguntártelo, porque llegamos a ese punto. Sí. ¿Le dirías, papá está preso injustamente o papá está preso injustamente? Yo esperaría primero que la condena quede firme o no. Después tendré el momento para decírselo. Obviamente tengo un hijo de 1 año y 6 meses, que no lo va a entender, obviamente. Y tengo un hijo que ahora en marzo cumple 10 años y me voy a tener que sentar con él y hablarlo. Pero yo tengo fe en la apelación que vamos a hacer con los abogados Granero y Baldini. Y creo que ¿cómo es? En la justicia nos van a escuchar, porque nuestro alegato fue muy claro. Por ahí Costabel no nos entendió o no quiso entenderlo, vaya a saber los motivos. Pero fue claro que nosotros éramos beneficiarios de una cuenta, sí, pero no hicimos ni transferencia, no hicimos uso de ese dinero. Lázaro sabe por qué lo hizo eso y él lo explicó. Cuando hablas de Lázaro, hablas como si, en ese contexto, al explicar la causa, como si fueras... No. Como si no fuera... Todos me preguntan lo mismo. Y es siempre digo lo mismo. ¿Vos lo tratás de usted? No, cuando estamos en la intimidad es mi papá. Ajá. ¿Y alguna vez tuviste la posibilidad de hablar con él y decirle por qué o preguntarle cómo hizo, digamos, todo lo que hizo? Yo siempre dije que cuando él salga de Seiza íbamos a hablar y eso vamos a hacer. ¿Hoy mismo? Si Dios quiere, sí. ¿Lo vas a ver ahora? Si Dios quiere, sí lo voy a ver. Ajá. Obviamente no vamos a decir en dónde, porque no corresponde, además es una cuestión judicial. Pero te vas a quedar toda la tarde, supongo que tiene mucho para hablar con él. Tenemos mucho para hablar, tomaremos un mate, hablaremos como corresponde. ¿Qué esperás de tu padre que te diga? ¿Que te pida perdón? Que... No, porque si él demostró que no... Él fue condenado. Él fue condenado, sí. No esperábamos una condena tan alta igual. ¿Cómo te imaginás el encuentro? Creo que todos, parte del periodismo también, creo que no esperaba una condena de 12 años. Ajá. Creo que es la pena más alta, o 12 años y 6 meses, creo que es la pena más alta en estos. Sí. Yo creo que no esperábamos penas altas. Yo sabía que iba a haber condena, pero no tan alta, es la realidad. Lo hablaba con mis abogados y esperábamos una condena porque es una causa que fue, bueno, del 2013 muy mediática, cuando inició el juicio, me acuerdo, en fines de octubre del 2018, si no recuerdo. Sí. Muy esperado por los medios y demás. La condena salió en todos lados. Entonces yo creo que es difícil trabajar con una cierta presión, ¿no? Cuando empezó tu padre con los negocios, con Néstor Kirchner, con el kirchnerismo, ¿vos qué edad tenías? Cuando se crea Austral Construcciones yo tenía 13 años. Ajá. Yo iba en el 2003. O sea que, y cuando se empezaron a ganar los millones que muchos fueron hacia el exterior, ¿vos eras consciente de lo que estaba pasando? O... Yo estaba en el colegio y después me vine para Buenos Aires. Eso de los millones es algo que la justicia está investigando todavía, o sea, se investigó, está,
Y yo creo que hoy hay un mensaje muy claro, que lo venía hablando con un amigo recién, que la justicia, para mí, y me hago cargo de lo que digo, fue un mensaje muy claro el que mandó por el conflicto que tienen hoy con el gobierno. Pero la cantidad de propiedades, los millones de dólares... Pero está todo blanqueado. Ajá. Pero arranquemos, ahora vuelvo a ese punto, volvemos a lo judicial. ¿Cómo te imaginas el reencuentro con tu padre hoy? Como siempre, cada vez que nos vimos, un abrazo, un beso. ¿Cómo es él? ¿Es afectuoso? ¿Es Sí, frío? Él es afectuoso. Ajá. Es como un padre con cualquiera de sus hijos. ¿Cómo era su relación de él con Néstor? ¿La recordás? ¿Con Néstor Kirchner? Él era muy cerrado en ese sentido. Era su amigo, nunca lo negó. Y era su amigo y lo respetaba. Obviamente se veían cada vez que se podían ver. Una relación como cualquiera debe tener con un amigo. ¿Y con Cristina Fernández? ¿Cómo era la relación de tu padre? Y no era, obviamente no era la misma, pero bueno, eso lo sabe él porque... Claro, pero digamos, ¿se veían? ¿Ustedes la visitaban o ella? No. Yo conté en lo de Bonadío, cuando me tocó ir a indagatoria por la causa Los Sauces, que una sola vez compartí, que fue mediática, obviamente, porque cuando se movía la presidenta y el expresidente, obviamente había un movimiento de custodia y demás que era inevitable. ¿Y fueron a la estancia de tu padre? Que fueron a la estancia, salió en todos lados y fue la única vez que la vi a ella en un almuerzo. Cuando muere Néstor, ¿qué pasó? Una de las pocas veces que lo vi a mi papá llorar. Lo quería mucho. Ajá. Quiero volver, tengo varias preguntas todavía, pero nuestro compañero Hernán Capielo tiene una pregunta. ¿Hernán? ¿Qué tal, Leandro? Recién cuando vos dijiste, quiero hablar con mi padre porque quiero que aclare todo, que él explique todo. ¿A qué te referís? ¿Tuvo algún rol en esas explicaciones que vos le estás reclamando, Néstor Kirchner o Cristina Kirchner? No, yo hablo de que aclare su situación él, que obviamente al aclarar su situación, aclara la de los hijos, nada más. ¿Y qué es que aclare su situación? ¿Que diga cómo obtuvo el dinero? Sí, eso se está investigando en otra causa. ¿Y entonces que diga qué? De la cual, en teoría, es el delito precedente de esta causa, ¿no? Pero medio confuso, porque todavía no se sabe el delito precedente y ya estamos condenados. Sí, bueno, pero vos viste que eso está establecido en la ley, que no hace falta una condena por el delito anterior. Está establecido por la ley, pero bueno, viste, es muy confuso. Vos cuando declaraste en indagatoria, creo que fue en 2019, sí, tomaste una posición bien distante de tu padre. Dijiste, bueno, sí, las decisiones económicas las tomaba él, la plata era una cuestión de él, y la confrontación empezó ahí. No, la plata obviamente la generó él con su empresa, en la cual éramos partes de una empresa en la cual éramos empleados, porque así figurábamos en la nómina. Claro. Y cuando yo digo que él manejaba todo, era porque realmente manejaba todo él. Ajá. Daniel Pérez Gadín, que fue auditor en su momento con Oasis, fue quien, por pedido de mi papá, hace el organigrama de la empresa que el mismo Lázaro violaba en la empresa, ¿me entendés? Porque él bajaba línea de todo, y sin tanto de lo económico ¿Y tu padre actuaba por cuenta suya o por cuenta de Néstor Kirchner o de Cristina? No, yo confío en que actuaba por cuenta de él. Ajá. Pero si, vos cuando viste entrar o que compraron propiedades, porque eso sí te enterabas, que compraron una propiedad a la otra, o no lo sabías. Lázaro invertía en Santa Cruz porque ama Santa Cruz. Está bien. Y él decía que era su jubilación. Pero vos hablas de tu hijo y yo puedo hablar del mío. Digamos, de repente mi hijo ve que me compro en vez de un auto 10. Y me va a preguntar, papá. Pero el tema de los autos es... No, de los autos, las propiedades, de los bienes. Pero lo que pasa es que hubo un tema muy... En esto de lo mediático, que hablaba, me acuerdo que salía... En su momento era diputado y no sé qué será. Decía, no, porque Lázaro tiene 1000 y pico de autos. Lázaro
los tenía, sí, pero eran camionetas, camiones, habían... Está bien. Era un conjunto de... Pero tu papá hasta los, no sé, 40 años era una persona, un trabajador. Y de repente, o hasta los 35... Cuando se va del banco provincia como gerente general, sí, se va a trabajar en una empresa privada de construcción. por eso. ¿Sí? Y ahí tenía un sueldo como cualquier otro. Y de repente, casi que participa del club de los 1.000 millones. Cuando hablan de en el 2013 se creó Austral Construcciones. Austral Construcciones comienza como una empresa subcontratista, no es que de un día para el otro se creó Austral y ganó. No, pero después se suma Austral, Can y Costilla. Bueno, obvio, eso sí es un proceso. Y después empieza el intercambio de propiedades. Lo cuenta Manzanares en un libro Manzanares, que vos hiciste. Claro, entonces, Manzanares, vecino mío. A ver, yo, Leandro, creo en lo que vos me decís, primero porque no tengo, digamos, no soy quien para juzgarte. Segundo, creo que en la edad en la que ocurren los delitos más importantes, que es creo lo que vos declaras y lo que te preguntaba Hernán, vos como empleado no tenés la misma responsabilidad y sí la tiene tu padre. Yo cuando ingreso en el 2011... Pero sí es importante que la sociedad sepa, porque de algún modo eso es lo que la gente se pregunta. Tiene que haber una sociedad más justa. Tiene, digamos, si alguien cometió, tiene que... Yo creo que tiene que haber todo justo. Ajá. No solo la sociedad. Ajá. La política, todo. Sí. En eso estoy totalmente de acuerdo y no soy partidario de ningún gobierno. Que quede claro, porque yo no defiendo ni a Cristina, ni a Alberto, ni a Macri, ni a nadie. Correcto. Yo me defiendo a mí solo porque yo en esto estoy solo. Ezequiel Pilman tiene una pregunta, por favor. ¿Cómo te va, Leandro? Buenas tardes. Ezequiel? ¿Cómo andás? Te quiero consultar por algo más íntimo, más familiar. ¿Cómo describirías qué relación tenía Cristina Kirchner con tu papá? Y si vos tenías relación con Máximo, con Florencia, con la familia de la vicepresidenta. No, relación familiar de familias amigas no existía. A Florencia obviamente la vi un par de veces porque Gallego era chico. Después cuando yo estuve acá en Buenos Aires viviendo, después de terminar el secundario, la vi en un boliche, 2 boliches. No éramos que nos juntábamos a tomar mate Norma con Cristina y yo iba a jugar con Florencia. No existía eso. Y la relación de Lázaro con Cristina era de la viuda de su amigo. Nada más. Si la charla de hoy con tu padre, que va a ocurrir cuando te vayas de acá, y te agradezco mucho tu visita, por supuesto, porque sabíamos que la charla era ahora, que era el mediodía, iban a almorzar, y lo postergaste por venir acá, lo valoramos. Si fuera la última posibilidad de charlar con él a fondo, ¿qué le preguntarías? ¿Qué te gustaría saber de la verdad más cruda, más concreta? Sin la política, sin lo mediático, sin lo que en general se menciona en este... Él creo que cuando habló, no me gustó, sinceramente no me gustó su declaración porque sentí... ¿De tu padre? Pero no por una cuestión de que habló mal, sino porque yo sé que él está grande y por ahí se olvidó y tenía una ayuda a memoria. A mí me hubiese gustado que sea espontáneo, ¿no? Como me tocó serlo a mí. Pero él, al final del juicio... justamente aclara la situación de cada uno de sus hijos, porque no todos tenemos la misma situación. ¿Me entendés? Eso fue lo único que le reclamaba yo, que todos decían, le pide que diga, no sé, sobre Cristina, que no. A mí Cristina no me interesa, es la realidad. A mí me interesa mi familia. Leandro, ¿Cristina le soltó la mano a tu papá? Hoy justamente hablaba de eso con un amigo. Yo soy... Por ahí le molesta a la gente, ¿no? Que uno diga lo que piensa. Me sorprendió que ayer haya salido Parrilli a decir que Lázaro fue condenado por ser morocho, amigo de Néstor y no estaba dentro. Y voy a dar una opinión muy personal y por ahí va a ser un poco ruido. Raro que salga ahora a hablar. Parrilli. Sí, o alguien del entorno. Porque ya hay una condena, creo que esta condena de nosotros es como un mensaje por la causa justamente de vialidad y demás cosas. A ver, ¿qué querés decir con esto? Porque se está condenando sin saber el delito precedente, pero justamente la causa del delito precedente que se investiga... ¿Cómo recibió ella. Tu padre o las empresas de tu padre? No, está ella en el delito precedente.
Y en ese sentido vos decís... Y ahora salieron todos a bancarlo a Lázaro. Y está Cristina, y vos decís que Lázaro puede llegar a hablar, tu padre... No digo eso. Lázaro no va a Vos hablar. decís... Lázaro se está haciendo cargo, como dije antes en la declaración, que demoró, pero él en su declaración... ¿Esperabas que en algún momento hablase él, de... contase cosas de...? No, nunca esperé eso. ¿Por qué? Porque Lázaro es así, mi papá es así. ¿Cómo es? Un tipo, es duro, un tipo duro. Y él no es de hacer ciertas cosas que todo el mundo esperaba que hable, como por ejemplo lo hicieron otros empresarios en su momento en la causa Cuaderno, que vos sabés muy bien. Vos entendés, o sea, vos decís, si está tu padre condenado, ¿por qué no condenaron, no sé, a los Kirchner? No, lo de los Kirchner. ¿No? No. ¿Pero a Cristina? Pero así como están en el delito precedente y están investigando obra pública, yo creo que la obra pública es mucho más grande que Lázaro Báez. O sea, vos decís que en verdad tal vez las causas deberían haberse investigado al principio obra pública. Creo que hoy después... se está investigando a Lázaro Báez porque era amigo de Néstor, sí, te lo creo. Pero adelante de Lázaro Báez en el ranking de la empresa hay mucho más empresarios. ¿Que tuvieron el mismo trato que tu padre a la hora de recibir licitaciones? Yo creo que, y lo dije hace mucho tiempo atrás, en cada empresa, en cada provincia hay un Lázaro Báez. Claro. En cada provincia hay un Lázaro Báez. Sin duda. Hay una Austral Construcción en cada provincia. Ajá. ¿Lo conociste a Leonardo Fariña durante la actividad en la empresa? Lo vi ¿Qué rol tenía? en Austral Construcciones cuando estaba en la avenida Grigores, tomando café, fumando. Estaba con una campera ¿Qué azul pensás de él? Francia. ¿Qué pensás de Fariña como arrepentido? Yo creo que en realidad no tengo que opinar nada, pero la plata no es para cualquiera. ¿Qué significa eso? Y hay gente que la sabe administrar y sabe controlarse, y hay gente que, bueno, le gusta vivir de una manera y lamentablemente yo creo que tendría que haber sido más perfil bajo y nada más. Después no puedo juzgarlo porque el Fariña creo que tiene 4 años más grande que yo, una cosa. ¿De qué vivís hoy? Yo trabajo en negro. ¿Trabajás en negro? Sí, no lo oculto. ¿En dónde trabajas? ¿Se puede saber? No, porque una vez me pasó en una indagatoria que nombré a un amigo que me estaba dando una mano y al tiempo lo y las empresas y las propiedades, muchas de las cuales se saben están fuera de la Hoy está todo lo que es administrado por un... ¿Vos decís que vivís al día? ¿Vivís de tu laburo mensual? Yo sí, trabajo bien. ¿Se puede saber el rubro por lo menos? ¿De qué laburo? No, tampoco. Me pasó, te repito, en la indagatoria nombré a un amigo y al tiempo AFIP y ciertos organismos lo estaban. ¿Vivís la sentencia que acaba de ocurrir hace pocas horas como algo inquietante? Digo, pensando en tu familia, en tus hijos. Pienso en mi familia y mis hijos. En todo momento pienso eso. ¿Te da miedo eso? Me preocupa, no es miedo. ¿Hablaste con ellos de la sentencia luego de la condena? No, todavía no, porque es un proceso que nos falta todavía la apelación y tenemos un buen trabajo de abogado para darlo vuelta, creo yo. No te digo darlo vuelta, no voy a salir absuelto, pero sí voy a reducir mi condena, no tengo duda. Porque con 5 años vos deberías cumplir... Condena efectiva. Condena efectiva. ¿Te pensaste preso alguna vez? Digo, en ese sentido... ¿Con tu padre vas a sacar ese tema o no? Lo voy a hablar, sí, obviamente. Ajá. Creo que tiene experiencia, 5 años detenido, casi 5 años detenido. Me vas a saber responder muchas cosas. O sea que tenés muchas preguntas para hacerle a la semana. Sí, pero yo también no es que voy a caer con un cuaderno y... Sí. No, yo creo que tiene que ser una charla de café, de mate y charlar tranquilo. ¿Y con tu hermano Martín, cómo es la relación? A Martín tengo ganas de ir a verlo. Está preso, recordamos. Él está allí, está detenido. Y obviamente, como dije antes, dejar un poquito el ego de cada uno, el orgullo, y ir a
a charlar y obviamente sé que está golpeado por esta condena alta. Claro. Y obviamente tiene, como cualquiera de mis hermanos y de mi familia, tiene mi apoyo incondicional. Escúchame, ¿y el divorcio de tu madre y tu padre? Primero, ¿cuándo se produce? Es un tema que eso es como... ¿Ellos se pelean, digo, el divorcio, o es algo que venía...? No, ellos están divorciados hace tiempo. Ajá. ¿Por la causa judicial? No, el divorcio es antes. Pero es un tema que no me gustaría meterme por respeto a ambos. ¿Y tus hermanas? ¿Mis hermanas? ¿Qué opinan de esta instancia, que nunca se las conoció hasta aquí? No, mis hermanas obviamente preocupadas. Son dos mujeres, una con familia, la otra está trabajando y también hace, aparte de su trabajo como administrativa, da apoyo en inglés porque es profesora de inglés. ¿Vos decís que todos tus hermanos, salvo Martín que está detenido, laburan mensualmente y no tienen nada de... No, pero a ver, a mí toda la fortuna que... Yo a lo que voy es... A ver, hay un 40% de la sociedad que trabaja en negro. ¿Por qué no voy a trabajar yo en negro? Yo tengo un plus. ¿Y laburás en negro porque te llamás Báez o porque sos un argentino sí, más? Pero, a ver, no creo que la nación me sume a su planilla de empleado por ser el hijo de Lázaro. O sea, ¿qué es la familia? ¿Qué es lo que más te pesa? Que, no, hoy que tenemos, la familia Báez hoy tenemos una condena social, Ajá. que es la realidad. Yo creo que... ¿Y esa condena social es más lesiva? Pero que quedó demostrado cuando Lázaro quiso entrar al country. ¿Qué te pasó cuando le tiraban piedras? Me dio bronca, obviamente, como le daría bronca a cualquier hijo, o si a tu hijo le pasaría lo mismo. Claro. Creo que te daría bronca. Por supuesto. Y tenés la empatía a veces para poner del otro lado, qué le pasa a la sociedad con todo lo que se hace. Pero ahí yo, y tuve un cruce ahí con un periodista, pero después le pedí disculpas, porque uno por ahí, lamentablemente, y te lo dije antes de esto, no está acostumbrado a ciertas cosas como esto de salir en televisión y demás. Por ahí uno actúa en caliente, ¿no? Claro. Porque obviamente me corre sangre, tengo 30 años y soy... pero también me da bronca que, por ejemplo, en ese country vivían ciertos personajes en la cual vos en tu libro los mencionás. Algunos estaban con tobillera también. Vos decís que... Entonces me da bronca que pase eso con que se hace foco en los Báez. Exactamente. Y no en otros que por ahí cometieron delitos similares. Eso es lo que estás diciendo. Exactamente. Es decir, que Báez es la síntesis de la corrupción K, o se lo toma de esa manera y eso te afecta. Sí, porque se lo toma a él como el símbolo. Y cuando ves esa síntesis o ese foco puesto en el apellido y en esa familia, ¿pensás que también merecerían otros funcionarios, incluso, ¿por qué no Cristina Fernández, que tuviesen parte de la yo hablo de culpa, funcionarios, no doy nombres. Está bien. Sí. Que funcionarios paguen también por sus presuntos pecados. Yo creo que hay muchos funcionarios investigados, hasta con condena firme, y sin embargo están como si nada. ¿Y entonces? ¿Qué decís que debería pasar ahí? No, que estamos hablando de, justamente hace un rato hablábamos de que haya que sea justo para todos, ¿no? Vos dijiste hace un rato que, bueno, tu papá tomaba las decisiones económicas, tu papá era el que tomaba, el que conducía finalmente lo que es el imperio, lo que era el imperio económico. Sin embargo, vos aparecés como beneficiario de las cuentas que informó la justicia suiza. Sí. Con lo cual, digo, ¿cómo explicas esas dos cuestiones? Porque lo abrieron, está demostrado en el expediente que hay una fotocopia de mi pasaporte. Bueno, pero por eso digo entonces, vos aparecés ahí, por eso fuiste condenado como partícipe, ¿no? Como partícipe me condenaron, ¿sí? Claro, por eso digo. Pero entonces, por ser beneficiario de algo que ni siquiera firmé yo. Entonces tu rol, es... No, eso ya es un tema técnico que me gustaría que el día de mañana, si está la posibilidad de venir el doctor Baldini o alguno que lo técnico, porque yo sinceramente... Vamos al costado personal, Leandro. Si pudieras barajar y dar de nuevo, ¿esto que viviste fue una pesadilla o es algo justo que vivió tu familia particularmente? Si tendría que barajar y dar de nuevo, hubiera terminado de estudiar. Ajá. Cometí un error. Y si tuviera la posibilidad de decirle a tu padre, no te metas acá porque te estás metiendo en la cueva... Sí, pero con el diario del lunes somos todos buenos. Yo creo que él hizo lo que sintió, abrió cuenta en su momento, como hicieron varios,
y puso a sus hijos como beneficiarios, como el día de mañana... ¿No hay reproches con tu padre por eso, por haber involucrado a ustedes no, yo en la trama delictiva investigada? Lo que yo le reclamé en su momento fue que aclare la situación de cada hijo. En esta... ¿Y lo hizo? ¿Lo hizo? ¿Eso te satisfizo? Lo hizo tarde. Lo hizo tarde. Pero lo hizo. Ajá. Lamentablemente no lo tomaron en cuenta en su momento. Ajá. Mariana. ¿Qué tal, Leandro? Te quería preguntar si hubieras estado en el lugar de tu padre, ¿hubieras contado, hubieras clarificado lo que estaba pasando con la obra pública? ¿Hubieras dicho lo que tu padre no dijo? Primero no sé si estaría en la situación de él. Ah, ¿qué significa eso, Leandro? No sé si hubiese llegado a hacer lo que hizo él o lo que generó él. A mí me toca, lamentablemente, estar en otro zapato, no en lo de él. Pero seguramente hubiese tomado otras decisiones. ¿Qué es lo que más te duele, Leandro? Enfrentar a tus hijos, a tu padre. Estás en el medio de una familia que está en la boca de toda la Argentina. Con condena social, como decís. La condena social, más que nada por mis hijos. No me gustaría que... Los chicos no tienen nada que ver, ¿no? ¿Y cómo vas a trabajar eso con ellos? Y en este momento no sabría decirte, pero llegado el momento lo hablaré como hablo siempre con lo que me sale. ¿Haces terapia? No, me han recomendado, pero no hago terapia. ¿Qué cambiarías de lo que viene? No, vamos a seguir, como dije, desde el primer momento, estar a derecho y trabajar con los abogados en la apelación. Claro. Vamos a trabajar para casación y después, bueno, seguiremos, si no nos va bien, en casación. Ahora, en un rato, tal vez en 15 o media hora, depende de la distancia, no vamos a decirlo, vas a ver a tu padre. ¿Cuál es el primer gesto? ¿Es un abrazo o es un abrazo? ¿Un abrazo y algo más? Un abrazo, una palabra. ¿Tenés pensado lo que le vas a decir? No, somos espontáneos, no pensamos, no vamos con un libreto. Ajá. ¿Por qué tu padre no habló? Vos decís que es duro, porque es un hombre de campo, porque tenía un pacto de lealtad, un pacto de silencio. Él es leal a su amigo y siempre lo dijo, eso nunca se corrió de eso. Y aun cuando muchos dicen, como lo dijo Manzanares, que Cristina le dio la espalda, ¿por qué no habló sobre otros? No lo veo hablando de gente que no es un tipo que le va a sacar el cuero o va a criticar a alguien por atrás. No. Si estaría acá en esta mesa Cristina Fernández, ¿le dirías algo? Nada. ¿La mirarías, la saludarías? ¿Te reprocharías? Por respeto la saludaría, obviamente. Pero no tengo nada que decirle, no. Pienso, como hace ella, creo yo, pienso en ella y sus hijos, yo pienso en mi familia. Ajá. ¿Estás enojado con ella, Leandro? No, porque no la conozco, a mí particularmente no creo que no me hizo nada ella. Pero tu padre sí, ¿o no? Eso lo sabe él. Pero te lo dijo. No me dijo nada. Bueno, dijiste que de algún modo otros deberían estar pagando también. En su momento él creo que salieron unos audios hace tiempo atrás, dijo ciertas cosas. Y él, si lo dijo, es porque lo siente y lo debe pensar. ¿Cristina sabía todos los negocios que hacía tu padre y Néstor? No sabría decirte. Ahí me pones el casé, Leandro. No, pero no se trata de lo que sé. Es que yo no estaba en la mesa chica, por así decirlo. Y no me hubiese gustado estar tampoco. Bueno, Leandro, te deseamos suerte en tu reencuentro con tu padre. Bueno, muchas gracias. ¿Martín está enojado? ¿Tu hermano que está preso? Martín es un tipo muy cerrado. Y calculá que cuando estábamos cerca, es un tipo que había que pincharlo para sacarle una palabra. Imagínate ahora que estamos... ¿Es de pocas palabras, Martín? Sí, Martín es de pocas palabras. Pero sin embargo vos conversás. Tampoco es que te gusta hablar mucho por lo que veo, pero no soy de respuestas cortas. Pocas palabras, buen entendedor. ¿Puedo preguntar quiénes van a estar hoy en la reunión con Lázaro? Además de vos y él. No sé, él, yo y no sé quién va a estar. ¿Vos vas solo?
Yo voy solo, sí. ¿Y qué esperas? ¿Qué escenario esperas encontrarte? Porque él está en pareja, ¿no? ¿Entiendo? ¿Ahora? Sí, está con Claudia. ¿Cómo es Claudia? No la conozco, ¿no? No la conoces. ¿La vas a conocer ahora, la pareja de tu padre? Capaz que está y la conoceré. ¿Pero te sentirías más cómodo estando en intimidad con él o que haya otras personas? Digo por lo que vos... Hay ciertas cosas que las tenemos que hablar nosotros dos. Okay. Pero me molesta que haya gente. Pero algunas cosas íntimas por ahí no te gustan. Obviamente, en la intimidad sí me gustaría hablar con él. Leandro, en un momento de la conversación vos dijiste una frase que en una causa de lavado de dinero por lo menos es sugestiva. Dijiste, todas las propiedades están blanqueadas. ¿A qué te referías específicamente? Que todas las propiedades que han dicho que... y que tasó la justicia, porque la justicia fue a tasar, estaban a disposición y estaban blanqueadas, a lo que voy, estaban declaradas. Sí, lo que justamente se cuestiona es que el dinero con las que se adquirieron es un dinero de origen ilícito, ¿no? Lo tienen que comprobar ahí en la causa de vialidad. ¿Querés ¿Hay algo? más? Sí. Perdón, Sí. No, por favor. Durante mucho tiempo estuvo siempre diciéndose, hay más dinero, hay escondida plata. El fiscal Marijuán excavó toda la Patagonia. ¿Hay más dinero? No, me da gracia porque me recordaste a Marijuán excavando. Si hay más dinero... Te diría que eso no va a causar mucha gracia, ¿no? Que vos digas Marijuán excavando. Pero, a ver, no hubo muchos datos... Pero no, a lo que voy me dio gracia porque me acordé de la imagen de él. Fue algo que vivimos y fue parte de la investigación. Y bueno, si hay dinero lo sabrá Lázaro y si lo tiene que decir lo dirá en su momento o no y listo. Yo te digo lo que sé hasta donde llego yo y mi conocimiento. Después las suposiciones, hay un montón de suposiciones. ¿Ponés las manos en el fuego por Lázaro? ¿Por tu padre? ¿Y por Cristina? No voy a poner la mano en el fuego por alguien que no conozco. Gracias, Leandro, por esta charla. Prométeme que después que te reúnas con él me vas a contar aunque sea algunos detalles que puedan ser contables, así lo adelantamos aquí en Más Data, ¿sí? ¿Te sentiste cómodo? Sí, no. ¿Te sentiste indagado como corresponde a un panel de periodistas? No, la verdad que muy bien. Pero bien. Te felicito por el nuevo espacio. Entenderás que es importante que no solo se aclare la causa, sino que aquello que le pertenece al resto de la gente pueda ser devuelto. ¿Vos querés arrancar de cero? Digo, ¿estás laburando al día? ¿O preferís tener algo de aquel negocio que manejó tu padre? No, porque yo no... Gracias a Dios nací con 2 manos, 2 piernas y puedo trabajar. Y no dependo de nadie. No dependés del dinero público. No, dependo de mí nomás. Depende de vos. ¿Y seguirías el mismo camino de tu padre o marcarías una diferencia? Hoy en día, te soy sincero, me gustaría estudiar abogacía. Así no dependo de terceros. No depende. El abogado que te defiende. Está muy bien. Gracias por este tiempo. No, gracias a ustedes. Ezequiel Spillman tiene noticias muy importantes en instantes aquí en Más Data. Seguimos en Más Data con muchísima información. Les dijimos, tenemos información en exclusiva de la mano de Ezequiel Spillman porque reapareció Vidal en un rol que generó polémica en el gobierno y de hecho intentaron obstaculizarlo. Contanos, Ezequiel. Así es, Guadalupe, luego de tener un perfil bajísimo desde que salió de la gobernación, hace apenas 3 días María Eugenia Vidal viajó a El Salvador, donde el domingo hay elecciones locales, convocada por la EA, la Organización de Estados Americanos. Ahí estamos viendo fotos exclusivas de María Eugenia Vidal. Estos fueron tomados ayer a la tarde. Con un grupo de observadores de estas elecciones la convoca el ex canciller uruguayo Luis Almagro, que es quien preside la OEA. Es una comitiva integrada por 21 personas, de las cuales hay 11 mujeres y 10 hombres. Son todos observadores de diferentes países y se reúnen con autoridades locales, de gobiernos, de liderazgos políticos, candidatos y representantes. ¿Qué ocurrió con esta designación que hizo de manera unilateral la OEA? La convoca María Eugenia Vidal. La Cancillería, a través de Carlos Raimundi, que es el representante argentino en la OEA, Raimundi, que se hizo conocido, entre otras cosas, por defender el régimen de Nicolás Maduro en nombre de todos los argentinos. Claro, un papelón.
Raimundi le presenta una carta a las autoridades de la OEA diciéndole que en realidad no deberían haber convocado a María Eugenia Vidal por ser parte de un partido opositor y no estar en conexión con el gobierno argentino, y que deberían retirarla de esta misión, que es una misión de observadores. Son todos dirigentes políticos de diferentes países que fueron a observar las elecciones de El Salvador del domingo. Ezequiel, a ver, siempre los observadores forman parte de algún espacio político. Lo que ellos aducían es que ella ocupaba un cargo dentro del PRO. Claro, ¿Esto es cierto? Esto no es cierto, porque en el PRO bonaerense, en realidad, cargo partidario hoy María Eugenia Vidal no tiene. Cuando se está yendo de la gobernación en noviembre, Mauricio Macri le ofrece ser presidenta del PRO nacional, y ella dice que no, y luego se lo ofrece a Patricia Bullrich. Es decir, ella desechó ser presidenta del PRO nacional. Bueno, se ve que esa parte no se Raimundo no la sabía. ¿no? Y luego, en el PRO bonaerense, que es el ámbito donde ella estaba articulando políticamente, el presidente Jorge Macri, y ella no tiene ningún cargo partidario. Hay otros actores que tienen lugar en el partido, tanto bonaerense como nacional, Cristian Ritondo, pero no tiene lugar María Eugenia Vidal, con lo cual tampoco tiene un cargo partidario, por lo cual se lo está acusando. Por ejemplo, cuando fueron las elecciones en Bolivia, el Frente de Todos envió representantes para hacer de observadores en las elecciones que fueron hace poco. No ocupaban cargos, pero sí eran militantes, era gente del espacio, o sea, obviamente gente vinculada con la política y con algún partido político, pero eso no significa que tengan un cargo formal, eso es lo que no está permitido, ¿no? Absolutamente, y esto, reiteramos, es una convocatoria de la OEA, que es un organismo internacional de Estados americanos, que todos los países tienen un representante, pero la convocan a ella y convocan a otros dirigentes políticos de otros países, los convocan como observadores de unas elecciones. Digo, tampoco es un tema absolutamente vinculante, va como observador, tiene reuniones locales y va a ser en las elecciones de El Salvador de este domingo. Así que el regreso de María Eugenia Vidal, que en este momento se encuentra allí en El Salvador. Vos que sabés todo, Ezequiel, de la política, la rosca, todos los datos. ¿A dónde va María Eugenia Vidal como candidata de Juntos por el Cambio? Bueno, vos ya afirmás que va a ser candidata, Hugo. Yo te digo, tengo también mi información y muchos dicen que sí, que lo va a hacer. Y yo tengo también alguna novedad, pero quiero que lo digas vos, porque seguramente tenés mejor información que yo. A ver. Mira, todavía no hay una definición concreta. Ella ya le adelantó a intendentes y dirigentes que cuando regrese de El Salvador es muy probable que la veamos nuevamente en algunas recorridas por la provincia de Buenos Aires. ¿Provincia? ¿Provincia o ciudad? Esta es la pregunta. A ver, uno no tiene la bola mágica de cristal. Sí te puedo decir que ella viene trabajando, así como te digo esto, que va a recorrer parte de la provincia con los intendentes y apoyar también a los dirigentes locales, sobre todo en la primera y la tercera sección electoral, que son los lugares más cercanos al Frente de Todos. También, por supuesto, ella viene trabajando codo a codo con Horacio Rodríguez Larreta en todo lo que fue el diseño de políticas sociales y políticas institucionales post-pandemia, a la salida de la pandemia, con lo cual tiene un ojo también, por supuesto, en la ciudad, ¿no? Ezequiel, ¿y por qué salió Lilita a defenderla de alguna manera, a decir que se iba a presentar ella como candidata a gobernadora? A ver, más que defenderla, yo lo que creo que está viendo Carrió y lo que observó, sobre todo en la campaña de 2019, fue que en la segunda parte de la campaña, luego de la derrota de las PASO, ella observó que en algunos distritos hubo gente que no le jugó bien a Vidal y al espacio Juntos para el Cambio y que ya estaba, entre comillas, arreglando con el oficialismo. Eso lo vio mucho en algunos distritos del conurbano bonaerense y creo que un poco es esa la defensa de María Eugenia Vidal. En vez de defenderla es a protegerla, ¿no? Eso es lo que dice Lilita. A ver, Lilita amaga ser candidata, en realidad para que se despierten otros. Recordemos, y doy datos exclusivos, hay una cumbre del radicalismo, Lilita está poniendo unas fichas ahí importantes en los próximos días, pero no obstante, cierro paréntesis, Lilita dice, si yo me posiciono, si es necesario que vuelva a la política, lo voy a hacer más para agitar las aguas. ¿Y puede haber allí un Santilli en provincia y una Vidal en ciudad o no? A ver, son hipótesis de laboratorio electoral, Hugo. Sí. Lo que sí te digo es hoy. Santilli no quiere mostrarse como el candidato e ingresar en el mundo directo de los intendentes. Entonces, la única posibilidad de que a Santilli pase de la ciudad a la provincia sería que haya una especie de operativo clamor en el cual todos estén de acuerdo dentro de Juntos para el Cambio, que es el mejor candidato este año para las elecciones legislativas. ¿Y de otra manera, Santilli no va a ser candidato porque su espíritu no está a salir a ser candidato este año. ¿Él no quiere ser candidato este año? No, este año no. Y hablando de radicalismo, Ezequiel,
contanos la denuncia de Cornejo, denuncia que faltan 80.000 vacunas, o sea, no las 3.000 que se reservó el Ministerio de Salud, sino 80.000. ¿Cómo es eso? Así es, esto es una denuncia que hace el titular de la UCR, ayer lo contó en Infobae, y luego nos dieron todos los datos también para La Nación Más. Fíjense lo que está denunciando Alfredo Cornejo en base a datos oficiales, esto lo recoge el radicalismo. Fíjense esto. Cornejo cuenta que faltan aproximadamente 80.000 vacunas que no se sabe dónde están. ¿Qué es lo que observaron? Bueno, ingresaron en el sistema, en el datos del monitor público de vacunas que tiene el Gobierno Nacional, al cual tuvo acceso el titular del radicalismo, y él contabiliza que ya ingresaron al país 1.800.000 vacunas y que hay 79.885 que no se sabe dónde fueron a parar, que no fueron distribuidas aún. Con lo cual, por supuesto, realizó un pedido de acceso a la información, va a pasar también por un proyecto en el Congreso para ver qué es lo que pasó con estas 80.000 vacunas, si no las cargaron, si no fueron distribuidas, o si son parte de otros vacunatorios VIP que pueden estar en provincias, en municipios, y que se les perdió la llamada trazabilidad. ¿A dónde fue a cada vacuna? ¿A quién fue a parar? Bueno, eso es lo que se está preguntando el radicalismo por estos momentos, y denuncia justamente que hay 80.000 vacunas que no aparecen en el sistema oficial de monitoreo y que no saben a dónde fueron. También hay una brecha entre vacunas y vacunados, ¿no? Claro, Porque, digamos, hay una vacunas brecha... que están, pero la vacunación está súper lenta en algunas provincias, sobre todo. Totalmente, totalmente. Se viene el 27F, Guada, vamos a estar con todos los detalles. Pero tenemos a Diego Corbalán, un especialista en redes, para que nos ayude con ese mapeo de palabras, de términos, cómo está la situación del Vacunagate y otras palabras que se instalan en las redes, que es parte del imaginario y público, el imaginario social y un muestreo de lo que piensa un sector de nuestra comunidad. Hola Diego, gracias por estar aquí en Más Data. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿Podemos decir que es el peor momento del gobierno? Sí, es el peor momento del gobierno. Sí. Nosotros lo que venimos observando en lo que llamamos el Monitor Digital Argentino, que es un seguimiento que hacemos periódico de las menciones en redes sociales, lo que estamos viendo en esta cuarta semana, última semana de febrero, es un crecimiento muy fuerte de las menciones negativas y está llegando a valores del 57,8%. No tiene que ver esto con las mediciones habituales que hacen las encuestas. Esto tiene que ver más que nada con los pronunciamientos a favor y en contra en redes sociales, y nosotros lo hacemos en Twitter. Pero bueno, ya que lo tenemos ahí en pantalla, este mapeo de palabras, como decías vos, Hugo... A ver, el anterior que decía, perdón, la marcha del 27F en las redes. Ahí está. Vacunatorio VIP primero, sí. 27F todos a la calle, claro, ese 27F argentinazo, 27F yo voy, ¿no? Esas son las 3 etiquetas digitales más importantes que viene traccionando la oposición. ¿De cuántas menciones estamos hablando? Por ejemplo, las palabras que aparecen más grandes, o sea, como para tener una idea. Mira, hoy a esta hora, nosotros hicimos el rastreo histórico, vamos como a la mención 0, ¿no? A cuál fue la primera de todas, que la detectamos el 22 de febrero, es decir, hace no tantos días. Fíjense que esto es reactivo de lo que pasó con el escándalo de las vacunas. A esta hora, ya me estaba fijando recién, estamos superando las 6 millones de cuentas alcanzadas. Nosotros más que ver las menciones en sí, lo que buscamos a cuánta gente impacta potencialmente. Claro. Que en investigación, que nosotros lo llamamos el Social Media Reach, y es el total de cuentas que potencialmente reciben una publicación en la línea de tiempo en Twitter. ¿Cómo disciernen las que son de trolls, o sea, de militantes pagos que están operando en las redes, y cuáles son genuinas? Mira, habitualmente para estas campañas puntuales puede ser que se potencien un poco más la presencia de los trolls. De todas maneras, sí, hay un poquito más. Explicamos a la gente que son los trolls, porque en una línea. El troll básicamente es una persona que altera su identidad, generalmente, no siempre, altera su identidad y busca instalar un discurso que en realidad puede inventar lo que quiera. El tema es que tiene que tener ascendencia social en la red, tiene que haber gente dispuesta a eso. Lo que hace el troll es decodificar muy bien los climas de época, los climas sociales y los estados de ánimo, y como les decía, 2 días después de que se desate el escándalo, el viernes 19, 3 días en realidad, 3 días después, empiezan a aparecer cuentas identificadas, sino que empiezan a agitar estos hashtags que estábamos viendo. Espera, las palabras de antes, porque estaban buenísimas también, del otro mapeo. Esas son las menciones de odio. Payasada, delincuente, renuncia, basta, corrupción, corrupto, roban... Juicio. Bueno, el basta. A nosotros nos llamó mucho la atención el basta, ¿no? Que el basta sea la palabra clave. Porque incluso fíjense que supera corrupción, la renuncia, la payasada, como decían ustedes, la delincuencia y las malas palabras que están en un nivel. Bueno, fíjense que es el basta. Basta de
Esto nosotros lo interpretamos como algo que es una suerte de rémora, es un coletazo de las marchas del año pasado pidiendo el fin de la cuarentena. Ajá. Pero en este caso con un componente ético, que lo estamos viendo ahí en esa nube de palabras, hay detrás de la crítica per se al manejo político un componente ético y de corrupción que nosotros no lo habíamos visto el año pasado. En esto veíamos que las encuestas tradicionales estaban mostrando la corrupción, que la gente cuando la llamaban por teléfono, por ejemplo, una encuesta decía así, para mí la corrupción es uno de los temas principales, pero en la charla en redes nosotros no lo estábamos viendo cabalmente. Ahora sí. Correcto. Y obviamente tiene que ver con el escándalo. Y esto después tiene, ustedes, obviamente en este caso no porque es muy pronto, pero en casos anteriores, ¿tiene su correlato después en las encuestas que hacen en la calle? Bueno, o sea, es un termómetro de lo que pasa en la sociedad, porque muchos dicen, bueno, Twitter es un... Es un ascensor. Lo que pasa es que en esto, Guadalupe, hay que tener en claro que, Twitter no es la red más popular. Son un poco más de 5 millones de usuarios. Ahí ¿Facebook sigue ganando? Facebook sigue ganando, tiene más de 35 millones de usuarios únicos activos. A ver, entonces Facebook 35 millones, Twitter sí. ¿Cuánto? Tiene alrededor de 5 millones, Instagram debe estar en 16 millones aproximadamente. Esas son las 3 redes más poderosas de la Argentina. Ahora bien, ¿qué pasa en Twitter? Nosotros acá siempre cruzamos mucho y tratamos de dar un marco teórico para nuestros estudios, porque si no, a veces pedalean el aire con el trabajo empírico y no tiene dónde apoyarlo teóricamente. Es cuenteteo solamente, claro, ¿no? Y para nosotros, ¿no? Claro, es tener una pregunta previa y hacerle pregunta a los datos. Correcto. Lo que nosotros vemos habitualmente en Twitter, y por eso lo hacemos este trabajo en campaña electoral, es que en Twitter están los líderes de opinión. Que pueden ser líderes mediáticos, como en el caso de ustedes, periodistas conocidos. Ustedes influyen, ustedes ante las cámaras influyen en la opinión de la gente, como también los dirigentes políticos, los dirigentes barriales, también los dirigentes zonales. Por eso nosotros vemos que en provincias con una muy baja densidad de población hay muy pocas cuentas de Twitter, pero generalmente son personas que de alguna manera tienen una voz representante de la opinión de otras personas, ¿no? Entonces, Twitter sí sirve como para instalar temas. Sí, sirve para instalar temas, refleja también, fíjense ustedes, previo a esto hubo un fenómeno en Twitter bastante interesante esta semana que fue impuesto a las ganancias de Sergio Massa, por ejemplo. Correcto. Ahí había un estado social, una demanda latente que ningún dirigente hasta ese momento lo había planteado, y Sergio Massa lo plantea y automáticamente nosotros vimos cómo se posicionó su nombre en las redes sociales. ¿Y cuál es, puedo preguntar? Sí, claro. ¿Cuál es la importancia, digamos, de ese porcentaje de Twitter en el total? ¿Es chiquito, es grande, influye mucho, influye poco? Influye poco, pero como decía, tiene que ver con los liderazgos que se construyen. O sea, una opinión en Twitter muchas veces es como una opinión de un formador de opinión en un medio de comunicación, influye. Y uno puede advertir que con la opinión de una persona, detrás de ella puede haber muchas que también... Esto lo decimos porque cuando nosotros hacemos los estudios en época de campañas, vemos cómo un poco de manera predictiva empieza a configurarse el voto. Si bien, bueno, puede ser que lleguemos o no con precisión a predecir qué puede pasar con una votación, pero francamente es muy difícil, pero uno puede entender para dónde va el humor social y sobre todo cómo se reparten opiniones a favor y en contra y para cada uno de los candidatos cuando hay una campaña. Mira, recién en Twitter está estallando, porque lo veíamos, y vos que sos muy tuitera, Guadalupe, lo de Leandro Báez, que estuvo hace un ratito con nosotros aquí, digamos, en el marco de la sentencia por la ruta del dinero acá, y se instala tal vez como hashtag. ¿Qué es un hashtag? Es una etiqueta digital, la militancia en general y quienes quieren que detrás de él se sumen muchos, promueven el hashtag para que se arme como una suerte de comunidad ad hoc, es decir, una comunidad de tuiteros o de usuarios de redes para una charla determinada. Es decir, vamos todos, bueno, esto que les mostrábamos antes, ¿no? El hashtag 27F todos a las calles, es eso, es decir, detrás de una etiqueta armamos una comunidad transitoria para expresarnos a favor. 57.8, perdón, ¿qué es 57.8? Bueno, esto es lo que te contaba al principio. Fíjense, el 57.8 refleja la cantidad de menciones de rechazo hacia la gestión del gobierno. En Twitter también lo hacemos esto. Fíjense esto es solo Twitter. Esto es solo Twitter. Fíjense ustedes la curva, como había empezado a mostrar alguna mejora durante las primeras semanas de enero. La curva positiva había llegado a superar a la negativa. Y después, posteriormente, ¿por qué se dio este clima? Fundamentalmente por algo previo al escándalo, que es la crítica en general al manejo de
de la pandemia por la vacunación. Correcto. Fue aumentando paulatinamente y ese último salto que pegan las menciones y sobre todo la progresión de descenso de las positivas tiene que ver con este clima que también estaba en lo previo por el escándalo de las vacunas. Diego Corbalán, muchas gracias. Te vamos a tener sí. porque estos datos son muy interesantes en la actualidad. Gracias. ¿Guada? Y nos vamos al móvil porque están llegando Dalma y Yanina Maradona que tienen que declarar en la Fiscalía de San Isidro. Está Carola Suárez desde la puerta de la Fiscalía. Carola. Guadalupe, Hugo, muy buenas tardes. Bueno, en realidad ya hace cerca de 2 horas que tanto Hanna Maradona como su hermana Yanina están declarando aquí en la Fiscalía de San Isidro, donde hay una enorme presencia por parte de la prensa, mucha expectativa. Ambas llegaron, pero no quisieron dar ningún tipo de declaración ante la prensa. Obviamente estamos expectantes para ver, y lo vamos a intentar, para ver si cuando salen y cuando terminan de ampliar esta declaración indagatoria podemos entonces tener la palabra de ella. Recordemos que lo que están haciendo ambas es precisamente esto, hacer una ampliación de la declaración indagatoria, una declaración que hicieron el pasado 28 de noviembre, y están haciendo mucho hincapié en cómo era el estado de salud en los últimos días de Diego Armando Maradona antes de su fallecimiento. Estamos aquí trabajando, nos quedamos expectantes a ver si podemos tener la palabra de las dos o aunque sea de una de ellas. Carola, ¿se sabe algo de estos chats que se filtraron a la prensa? Chats, obviamente está en posesión de la justicia los teléfonos celulares y se filtraron estos chats en el grupo de hermanos en donde se ve cómo ellas no querían que entrara alguien al cementerio. Estaban hablando también, obviamente, de la estrategia de seguir en contra de Morla, que era el abogado de Maradona. ¿Esto lo toma la justicia también? Sí, y es parte de esta ampliación declaratoria, de la declaración, perdón, también. Porque obviamente influye y la justicia puede tomarlo como prueba también. Estos chats, estas conversaciones, hay muchos audios en este grupo de hermanos que Guadalupe vos bien comentás, circuló también y se dio a conocer en la prensa y seguramente la justicia los tome también para seguir avanzando en la investigación acerca de cuál fue entonces la causa de la muerte de Maradona. Gracias, Carola. Seguimos en instantes con vos, con todos los detalles en la causa de Maradona. Viene el 27F, Ezequiel, y ahora enseguida también hablamos con Hernán Lombardi, pero primero la información, por favor. A ver, se viene una nueva convocatoria. Si vimos el año pasado los banderazos en plena cuarentena, esta vez es una gran convocatoria para este sábado, para mañana a las 17 horas. La convocatoria en particular tiene que ver con los vacunados VIP, pero seguramente se van a meter otras consignas. El escenario principal, como siempre, la Plaza de Mayo y la 9 de julio, pero también todas las plazas de los barrios, todas las plazas del país con banderas argentinas. La convocatoria es para las 17 horas. Se espera que haya más de 200.000 personas. Me contaban recién que Mauricio Macri seguramente saque por lo menos 1 o 2 tweets en apoyo a la marcha. Por supuesto, ya lo hicieron figuras como Patricia Bullrich y algunos miembros también del radicalismo. También van a participar, entre otros, 2 de los invitados que tuvimos esta primera semana, Waldo Wolf y Fernando Iglesias, que son amigos y que suelen ir caminando para el centro juntos, allí para el lado de 9 de julio para participar. Bullrich va a ir con su auto, me contaban recién, y una bandera argentina. Y la convocatoria es contra los vacunados VIP, pero también por toda la situación económica y social de la Argentina. También el radicalismo y la coalición cívica participarían, diputados nacionales, concejales y en los pueblos muchos de los intendentes de la oposición, convocando a este 27F, una nueva marcha opositora contra el gobierno nacional. Muy bien, Hernán Lombardi con nosotros aquí en Contacto y le preguntamos, ¿por qué el 27F, Lombardi? Bueno, porque ya el atropello y la catástrofe ética que mostró los privilegios en el término de vacunas es absolutamente insoportable. Yo digo, haber hecho esta avivada, cambiando, llamémoslo, el lugar en la cola, en las vacunas, donde se juega la vida y la muerte de mucha gente, ya es un límite insoportable y sentimos que tenemos que estar todos juntos. Y cuando estamos todos juntos caminando por la calle, marchando pacíficamente, sentimos que se puede poner límite a los atropellos éticos del poder
y a esta, insisto, esta catástrofe. Es difícil imaginar, después hablaba con unos amigos periodistas, del 83 a la fecha, probablemente sea uno de los peores momentos de la democracia argentina en términos de la acción de gobierno. Hernán, una de las consignas de la marcha es pedir la renuncia de los vacunados VIP. ¿Qué pasa si trascienden nombres dentro del propio espacio de ustedes, de Cambiemos? Bueno, nosotros no acá, justamente acá no es, esto trasciende, es la primera vez que se salta, digamos, la grieta, la división. Acá yo creo que hay mucha gente que votó al gobierno y que está escandalizada con lo que pasó. Y seamos precisos, a lo mejor en los primeros tiempos, digamos diciembre, cuando la gente, algunos no querían vacunarse, bueno, hubo altos funcionarios, a lo mejor el gobernador, que yo no tengo ninguna simpatía por el gobernador Kicillof, pero a lo mejor lo hizo en términos de alentar a la gente que se vacunara. Pero no me mezclen eso con los privilegios, y eso también puede haber hecho algún intendente en todos los espacios políticos. Ahora, no mezclemos eso con los privilegios absurdos a los cuales hemos asistido estos días, y lo cual nos quieren tomar a veces por tontos o por sonsos, pensando que son 70, primero la nueva ministra dijo que eran 10 casos, después dijo que eran 70 casos, y ahora todos sabemos que son miles de casos en todo el país, y una avivada que, insisto, como las vacunas son escasas, no, le voy a decir algo que es obvio, pero lo voy a decir una vez más, como hay una enorme escasez de vacunas por la mala gestión del gobierno, la vacuna que se da un privilegiado de esto se la está sacando a un abuelo, o se la está sacando a un médico, o a un docente, o a un personal de seguridad, que son los verdaderos que tendrían que estar vacunados. Mariana Arias. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo le va? Quería preguntar, Mariana, ¿cómo estás? Quería preguntarte, ¿este escándalo puede influir en las elecciones o pensás que se va a diluir como tantos otros? Mira, a mí me parece, la verdad, que yo no tengo esa preocupación electoral hoy. La preocupación que tengo en el electoral es que el gobierno no cambie la regla del juego. No estoy pensando en quién gana, quién pierde, no es el momento. Lo que sí estoy pensando es que no cambien las reglas del juego. O sea, que no corra las PASO, que no corra las elecciones, por ejemplo. Por ejemplo, que no quieran unificarlo, como lo dijeron también, en una única especie de ley de lemas, que si hay que cambiar la fecha se verá con la cuestión sanitaria, pero digamos, cambiar la regla de juego muestra una vocación muy perturbadora del gobierno del proceso electoral. Por lo tanto, me parece que ahí tenemos que estar concentrados todos nosotros. Después yo pienso que este año, no solo por este motivo sanitario, sino por el muy mal manejo que se ha hecho de los asuntos del Estado, Juntos por el Cambio va a ganar categóricamente las elecciones, pero no solo por esto. Ezequiel. Hernán, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Ezequiel Spillman, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo estás? Muy bien. Hernán, ¿podremos ver a Mauricio Macri en alguna de estas marchas alguna vez? Tengo entendido que seguramente va a apoyarla, va a tuitear inclusive, pero ¿podría participar mañana o en alguna otra marcha de estas? No, yo nunca lo descartaría, pero me parece que en esta particularmente, nosotros siempre hacemos lo mismo, ¿no? Cuando vamos a título de dirigentes, políticos o de ciudadanos, y dejamos que todo el mundo se exprese, porque entendemos que el espacio de la gente que va, obviamente muchos son simpatizantes Juntos por el Cambio, pero hay otra gente que está muy descontento con lo que está pasando, pero nosotros somos ahí muy respetuosos. Yo, por ejemplo, seguro estaba hablando ayer con Beto Brandoni, vamos a ir, lo acabo de tuitear, mira, así que si lo tenés, ahí tenés la foto con la flota, porque ya casi se transformó en una costumbre ir con Beto, lo hicimos todo el año pasado y lo haremos mañana también. Él está restableciéndose, él también fue atacado por el COVID, pero tiene una enorme ganas de ir, así que seguramente vamos a ir juntos. Hernán, ¿qué opinás de las declaraciones de Alberto Fernández por el Vacuna Gate? Decir que es una payasada mediática, que los fiscales deberían investigar causas del gobierno anterior, como la de Lara San Juan, o la causa del Correo, o la de los parques eólicos. Yo creo que el presidente está muy lejano, pero enormemente lejano, distante de lo que le está pasando a la gente. Es esa famosa cuestión de cuando le hablan de un tema, él quiere cambiar de tema. Ahora, el tema que tenemos los argentinos es las vacunas y la situación sanitaria. Correcto. Y el gobierno se ha mandado una enorme
avivada, motivo por el cual además echó él a su propio ministro. Claro. Entonces, él echó a su ministro y ahora quiere cambiar de posición como que fuera una soncera. No, es un hecho gravísimo y yo la verdad que la recomendación que le doy, pero sanamente, al ministro, al presidente de la Nación, es debiera haber cambiado a todo el equipo de salud. Correcto. Porque la viceministra Bisotti, actualmente a cargo, es la responsable de vacunas. Yo soy ingeniero, así que mi especialidad son los números. Y por supuesto, lo que ustedes estaban anunciando hace un ratito, y vos sumás todas las vacunas que se recibieron, no está con todas las vacunas que se repartieron. Entonces hay una falta que hace prever que se cometieron graves deslizamientos éticos. Correcto. Y a eso se tiene que contestar el presidente Fernández. Gracias por el contacto, clarísimo, ¿eh? Seguimos, por supuesto, como siempre. Convocamos a todos a que vayan mañana, por supuesto. Muy bien. Gracias por esta charla. Y cambiamos de tema. Encontraron finalmente el anillo que se había robado, el anillo de Menem. Mariana, ¿tenés la información? Tengo la información, sí. Apareció el anillo que usaba Carlos Menem en el anular izquierdo, ¿se acuerdan? Bueno, el enfermero que lo cuidaba en su casa aparentemente sería quien lo robó, porque su tía, su madre y su prima lo devolvieron. Estaban rondando a las 2:45 de la madrugada por las inmediaciones de Echeverría y Washington, ahí en Belgrano, y un policía se les acercó para preguntarles qué estaban haciendo por ahí. Ya le contaron que estaban buscando la casa de Zulemita Menem para devolverle el anillo. Inmediatamente intervino la justicia, la policía, y le tomaron declaración. Vieron el anillo que tenía grabados los nombres de los hijos de Menem, así que efectivamente es el anillo del expresidente. Este enfermero está prófugo, está buscado por la justicia, está buscado por la policía, no aparece, vivía con esta tía en Villa Soldati. Zulemita Menem le había pedido de buscar a estuche donde estaba ese anillo en la casa y él había dicho que no lo había encontrado, pero aparentemente uno de sus familiares sabía que lo tenía y esto hizo, devolvió el anillo de Carlos Menem, que ahora está seguramente en poder de su hija Zulemita Menem. Sí, Zulemita lo recibía hoy, pero además va a pagar una recompensa a quienes lo encontraron mientras se profugó el enfermero, que parece que la vivada le va a costar cara porque puede quedar detenido, pero es simbólico y apareció finalmente el anillo. Hay una causa judicial y agradeció Zulemita también a los medios porque se difundió esto, si no era como encontrar, dijo ella, una aguja en un pajar. La verdad. Bueno, ¿nos vamos? Se vienen aumentos. Sí, claro. Aumentos. Marzo suele ser un mes inflacionario, empieza el colegio, hay muchos gastos extras, la ropa también, el cambio de temporada también hace que aumenten los precios y encima este año se le suma que el gobierno está descongelando tarifas, con lo cual también ya se anunciaron aumentos en la telefonía fija, en la telefonía celular, en internet, en electricidad para grandes usuarios. Y bueno, ¿cómo va a repercutir esto con el mayor problema que tiene la economía argentina en este momento, uno de los mayores, que es la inflación? Para eso lo tenemos a también un profesor de economía, que es Kachanowski. ¿Qué tal? Hola, Roberto. Y gran tuitero, Roberto. El hombre que tiene comunidad propia. Hola. Ahí te escuchamos. Te escuchamos bajito. Estamos arreglando el audio. Roberto Kachanowski, siempre explicándonos, ayudándonos con la economía. ¿Nos escuchás, Roberto? Yo los escucho, ustedes me escuchan. Ahora sí. No, ¿cuál es el principal problema, entonces, de los que enumeró Guada? Porque como estaba haciendo cosas mientras salían al aire, no quería meter la Muy bien, muy bien. Estuviste previsor. Bueno, contanos. Es una nueva palabra que tenemos. Sí. ¿Qué va a pasar con todos estos aumentos que se vienen? ¿Cómo va a repercutir en la inflación, ¿no? Este descongelamiento de tarifas que está haciendo el gobierno. Mirá, obviamente que yo quiero ver hasta dónde llegan, ¿no? Con este aumento de tarifas, pues ellos tienen acumulado un atraso ya del año pasado. Es más, en la época de Macri se hizo una recuperación de lo que había dejado Cristina, pero no del todo. Así que todavía el stock de atraso es grande y son más o menos, en términos de gasto público, los subsidios económicos para mantener artificialmente baja la tarifa de los servicios públicos debe estar en 2 puntos y medio, 3 puntos de Producto Bruto. Esto significa que están a mitad de camino de lo que realmente hay que corregir de la tarifa de los servicios públicos. Dudo que vayan a hacer todo eso. Claro.
dudo, ¿sí? Y más en este año electoral. Así que no me sorprendería que empecemos a tener corte de luz y ese tipo de cosas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos un déficit fiscal muy grande que data del año pasado, 9,5 puntos del Producto Bruto, sin incluir las provincias y los municipios. Para que reduzcan la tasa de emisión de moneda, porque no hay otra forma de financiar ese gasto, van a tener que hacer una baja del gasto, que no lo veo en esas políticas. Claro. No, todo lo contrario, ¿no? Da la impresión que están generando cada vez más estructuras burocráticas. Perdón, me entra un... Sí, no, decía Guadalupe, estructuras burocráticas, la política que vos siempre cuestionás, ¿no? Todos funcionarios públicos, cada vez más caja y clientelismo y menos economía real, producción. Sí, mira, yo hoy daba un ejemplo del tema de emisión de moneda, bueno, porque en realidad acá no es que los precios suben, sino que el peso se deprecia, ¿no es cierto? Claro. Y están pisando, ojo que también ahí tienen otro problema, que es el tipo de cambio blue, que lo están pisando con colocación de bonos, ¿no? Uno mira cómo sube el riesgo país y cómo baja el blue, y es claro que lo están poniendo como un resorte a presión que vamos a ver cuánto aguanta. Como los precios, ¿no? Sí, no, bueno, a ver, cuando se te desate eso vas a tener un problema serio. Pero mientras tanto lo tienen controlado. O sea que tenemos grandes interrogantes, pero déjeme para que el común de la gente entienda. Sí, por favor. ¿De qué estamos hablando de emisión? Porque uno habla de tasa de emisión, déficit sobre el Producto Bruto, etcétera. Vos viste que hoy en día la mayoría de los pagos se hacen por los celulares. Usamos esto, ¿sí? O con banking o la tarjeta de crédito. Usás menos efectivo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, cada vez correcto. Muy bien. En noviembre del 2019, la cantidad de billetes de mayor denominación, que es el de 1.000 pesos, había en circulación 255 millones de billetes. En diciembre del año pasado, o sea, hace 2 meses, 962 millones de billetes. Multiplicaste por 3 la cantidad de billetes de mayor denominación, que viste que aparte 1.000 pesos lo cambias y no es nada prácticamente. Sí. Y esto te llama la atención porque dicen, escúchame, si el grueso de los pagos y de las transacciones se hacen con las aplicaciones de los celulares, la tarjeta de crédito, las transferencias bancarias, ¿cómo es que pueden estar tirando tanto dinero impreso al mercado? ¿Se entiende el punto donde quiero llegar? Con lo cual me hace suponer que debe estar creciendo enormemente la economía informal. Claro. Roberto, permitime porque vamos a repasar, la producción se esmeró, Guada, con este trabajo muy importante de los aumentos que se vienen. Vamos a verlos uno a uno. Todo sube, mirá, el dato clave para la gente, ¿no? Todo sube, lo vemos en esta información. Marzo llega con nuevos aumentos. Fíjate el taxi, 44%, ficha diurna de 5,85 a 7,10, entre abril y mayo sube a 8,50. En estacionamiento medido 100%, esto es en Capital Federal, de 15 a 30 pesos. Siguen los aumentos, la BTV 45% de 1.838 a 2.665, atención porque hay una investigación judicial alrededor de esto, ¿eh? Esto también es Ciudad de Buenos Aires. El subte 43% en 2 etapas, de 21 a 25,50 en marzo y después a 30 sube. O sea, todo sube. Todo sube, sumado, menos los salarios, ¿no? Claro, sumado a lo que decía antes, que es el aumento de la tarifa de electricidad, que no es un dato menor, porque son aumentos de hasta el 89% para grandes superficies, para grandes usuarios. Esto obviamente las industrias, los empresarios, los comercios lo van a trasladar a los precios. Sí, vos vas a tener ahí un problema de... Esto a partir del mes de marzo, ¿no es cierto? Claro. Vos fijate que estabas en un piso de inflación a mediados de año de 1,5% mensual aproximadamente. Sí. Después te fuiste a un piso del 3%. Sí. Ahora estás en un piso del 4%, sí, pero un dato que no es menor para el común de la gente. A ver. Que es que la canasta básica alimentaria, esa que define la línea de indigencia, es una canasta de alimentos mínimo para que una persona no se desnutra, hace 5 meses seguidos que viene subiendo por arriba de el índice de precios al consumidor. Claro. Sí.
Lo que más sube son los alimentos. Te están subiendo más los alimentos, estás más o menos en un 4,9. El último mes creo que, no recuerdo bien cuánto dio la canasta básica alimentaria, pero... la inflación núcleo estuvo igual que la inflación común, pero la canasta básica alimentaria siguió subiendo por arriba de la inflación. Está más o menos en un 5%, 4,9 mensual de aumento. Eso proyectado es un 77, es un 80%. Ahora, la pregunta es, o vos me decías, bueno, sube el taxi, sube el subte, sube la luz y suben los alimentos. De los 100 pesos que gasta la gente por mes, no sé, estoy dando un número para redondear, ¿no? ¿Qué porcentaje destina a alimentos, qué porcentaje destina a subte y demás? ¿Sí? Porque si, suponete, yo gasto toda mi plata en energía eléctrica en mi casa, hasta ahora no tuve inflación. Claro. Ahora, si me gasté todo en alimentos, en particular en verduras y frutas, me aumentó un montón la inflación, que fue lo que más subió. Entonces, Mariana. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. Los alimentos, ¿el aumento de los alimentos está atado a la demanda de los alimentos? O sea, ¿aumentan más los que más demanda tienen? Aumentan los que no están controlados. Cuando vos mirás el índice de precios al consumidor en la parte de alimentos, te vas a encontrar con algunos que suben muy poco, que son los de precios cuidados o tienen precios máximos. Ahora, los que no tienen posibilidad de controlar, frutas, verduras, etcétera, ahí tenés los mayores aumentos de todos. O sea, los libres, los que son más libres, se te están yendo por arriba del 60%, 50% anual, obviamente. Sí, porque vas a la verdulería o a la frutería y no hay precios, digamos, no hay ningún precio y el precio por ahí te lo dicen en el momento. Y yo te diría que no estábamos en hiperinflación, obviamente, pero estás en una situación de los precios te deben estar cambiando por lo menos por semana prácticamente. ¿Sí? Bueno, estoy hablando de los alimentos. Ayer hubo una reunión de todo el sector alimenticio con Matías Culfas, con el ministro de la Producción, en donde le pidieron que desarmen o por lo menos que revieran el tema de los precios máximos. ¿Cómo puede el gobierno desarmar el tema de precios máximos en un año electoral y en un contexto de inflación? Yo creo que el gobierno no... A ver, me parece bien el pedido. Sí, lo que no va a hacer el gobierno es en un año electoral ese tipo de medidas y más en la filosofía que ellos tienen. Estuve viendo que estuvieron debatiendo el tema del trigo, cuáles son los costos, etcétera, logística. Razonan todo al revés. No es que los costos determinan los precios, son los precios los que determinan los costos. Claro, es al revés. La hipótesis, digamos, del gobierno es que muchas industrias estuvieron aumentando más que lo que aumentaron sus insumos, porque los empresarios dicen, nuestros insumos están aumentando y nosotros no podemos, por eso hay desabastecimiento, nosotros no podemos aumentar los precios porque nos ponen precios máximos, entonces no podemos producir. Lo que dice el gobierno es, no, hay muchas empresas que aumentaron por encima de lo que aumentaron sus insumos. Pero ¿Esto es cierto? Pero vamos a ponerlo de esta forma. Voy a dar el ejemplo que siempre doy. Suponete que yo soy economista, doy mis charlas y entonces me contrato las oficinas más caras de Buenos Aires, contrato 25 asesores económicos para que me preparen los gráficos, 50 secretarias y todos los costos. Entonces le digo a la gente, digo, che, cada conferencia mía sobre la situación económica sale $1 millón. ¿Vos pensás que alguien me va a pagar eso? No. Por casualidad. ¿Cómo me manejo? Me manejo cuánto es lo que la gente está dispuesta a pagar por mis charlas, cuántas charlas puedo dar, eso me define el ingreso, y en base a eso sé cuánto le puedo pagar a mi secretaria, cuántas secretarias puedo tener, cuánto le puedo pagar a alguien para que me haga los gráficos. Es al revés como funciona la economía. Esta gente lee al revés de lo que dicen los manuales de economía. Ahora, no son los costos los que determinan los precios, son los precios los que determinan los costos. Claro. El trigo viene dado, es un precio internacional. Claro. No, vos no definís el costo del pan por el precio del trigo que cotiza en el mercado internacional. Ahora, no vas las al mercado sanciones... internacional y decís, mire, como los costos en Argentina son tanto, el precio internacional tiene que ser este. Claro. Es ridículo lo que están haciendo. Ayer le preguntábamos a De Pablo si las sanciones que propone el gobierno para quienes no ofrecen su mayor productividad pueden resultar, él dijo que no,
Pero también le quiero preguntar si lo único que crece es lo que viene del Estado y también la pobreza como unas únicas condiciones macroeconómicas en la Argentina. No, la pobreza está siguiendo, pero déjame tener un punto sobre el anterior. Suponete, no sé, hacemos una vaca entre los 4 ahí y ponemos una pizzería. La pregunta es, ¿qué tasa de rentabilidad le pedimos a una pizzería en Argentina sabiendo que la carga tributaria es variable? La legislación laboral es imprevisible, puede venir Moyano y te puede decir que como el tipo que anda con el carrito tienes que pasar ahí y te bloquea la pizzería. No tenés previsibilidad de inflación, no tenés ninguna... No, y encima está el panorama de que va a aumentar ingresos brutos, ¿no? Que también es un, Además, es un impuesto... ¿cómo haces para decir cuál es una rentabilidad razonable? Cuando el presidente dice eso, se ve que nunca tuvo que invertir en nada. ¿O es lo mismo el riesgo institucional de hundir una inversión? Te digo, poner una pizzería, poner una fábrica de algo, etcétera, en la Argentina o en Holanda. No es el mismo riesgo institucional. La tasa de rentabilidad que le vas a pedir a una inversión en un país que no tiene reglas de juego claras es mucho más alta que en un país que tiene reglas de juego estables. Bueno, ¿se entiende el punto al que quiero ir? Bueno, o sea, no es casual... Roberto, no es casual que el ministro Culfas hizo toda su carrera en la administración pública, nunca trabajó en el sector privado, nunca trabajó en una empresa, y es ministro de la producción. El ministro de la producción no sabe lo que es a fin de mes tener un listado de gente a la cual hay que pagarle sueldo, ni pagar costos de alquileres y cosas por el estilo. Claro. Vuelvo a lo de Culfas, no sabía que había sido toda su trayectoria en la administración pública. Por lo que está haciendo no me sorprende. Voy a lo que me decías de la pobreza. Yo creo que en este momento la pobreza y la indigencia debe estar disparándose en la Argentina. Y te lo digo por el tema del aumento que veo en la canasta básica alimentaria y en la canasta básica total. Para que la gente entienda, la canasta básica alimentaria es, el INDEC dice, mire, para que usted no se desnutra, tiene que consumir esta canasta de alimentos que vale tanto. Y todos los meses va haciendo la cuenta de cuánto vale porque van variando los precios, ¿sí? Si vos ganás menos de lo que cuesta esa canasta, sos indigente. Si ganás más, no sos indigente. Más o menos en este momento tenés que comer con 255 pesos por día para no ser indigente. No sé si estamos bien ahí, yo no sé. Creo que 255 pesos por día para almorzar, cenar, parece desayunar, casi imposible, y merendar, un poco de Casani me parece. Depende, yo estoy gordo, así que podría bajar de peso. Ahora, dejemos el lado de la canasta básica alimentaria. Después tenemos la canasta básica total, que es la canasta básica alimentaria sumado a algunos servicios. Si vos ganás menos de lo que cuesta esa canasta básica, sos pobre. Claro. Si ganás más o igual, no sos pobre. ¿Se entiende cómo se define pobreza? Bien. Sí, claramente. Yo creo que esto está creciendo de tal manera y los salarios que estuve viendo de la Administración Pública Nacional y del sector privado están creciendo tan por debajo de la inflación que seguro te debe estar estallando la pobreza y la indigencia. Claro. Mariana quería preguntar. Sí. Yo lo que le quería preguntar es por qué a partir de 1970, 74 empezamos a ganar cada vez menos los argentinos. El ingreso per cápita fue cada vez más pequeño. Por ahí es una pregunta un poco amplia, pero... No, es una pregunta que me divierte mucho, me parece muy interesante. En realidad es un debate histórico este, ¿no? Yo creo que en los 70, básicamente en el año 75, con el Rodrigazo, se destroza el signo monetario del peso. Es la primera gran explosión económica que tenemos, digamos así, muy fuerte en Argentina. Y a partir de ahí no tuvimos nunca más moneda. Y la inestabilidad en las reglas de juego fueron crecientes. Si uno mira la historia, se pregunta, bueno, ¿cuándo empezamos a decaer? ¿En los 30, en los 40, tal vez antes? Es para debatir eso. Pero es claro que a partir de la década del 70, el declive de Argentina o la caída en el nivel de vida de Argentina se acelera. Yo creo que es a partir de ahí, porque vos fíjate que en esos años destruimos el peso ley 1888, el peso argentino, no, perdón, primero el peso moneda nacional, peso ley 1888, el peso argentino, el austral y este que está agonizando. 5 signos monetarios en
40 años, 50 años o cosas por el estilo, donde un peso actual es igual a 10 billones, un 1 más 13 ceros atrás, de pesos moneda nacional. Entonces, yo creo que fue en esa década donde se abusó de tal manera de la emisión monetaria como forma de financiar el gasto público, el aumento de la carga tributaria y la disparada del gasto público en la década del 80 y del 90 y en los 2000, que hace que Argentina tenga cada vez menos inversiones, crezca menos, cree menos puestos de trabajo y bueno, tengamos los problemas de pobreza e indigencia que tengamos. Recién mencionabas... Cuando se produjo la crisis del 75, la pobreza era del 4 o 5%. Claro. Hoy un estallido de ese tipo te genera un conflicto social de magnitudes insospechadas, ¿no? Para terminar, Roberto, cortito, mencionabas el Rodrigazo. Se estuvo hablando mucho en los últimos meses de que había como un clima pre-Rodrigazo. ¿Vos pensás que hay posibilidad de una crisis como esa? Las características fueron esas, pero quiero hacer una aclaración previa, dame 30 segundos, te pido. Dale. Celestino Rodrigo no fue el responsable de lo que pasó. Celestino Rodrigo destapó la olla del lío que había armado José Gelbart, que había hecho la famosa inflación. Que lo citaba Cristina, ¿no? A Gelbart. Claro, Gelbart fue el que armó todo el lío, con la famosa inflación cero. Pisó las tarifas de los servicios públicos, pisó los precios, pisó el tipo de cambio, etcétera. Cuando se muere Perón, asume al poco tiempo Gómez Morales, está un ratito, sale corriendo con lo que había, y viene Celestino Rodrigo y cómo pudo, en ese contexto de lío político y de guerrilla que había en la Argentina, destapa la olla y salta todo. Correcto. Entonces, lo que hizo Celestino Rodrigo fue tratar de acomodar el desastre que había dejado Gelbart. Pregunta, ¿hay algo similar? Sí, se acumula lo del toda la época del kirchnerismo, que Cambiemos solo lo que hizo fue financiarlo y corregir algo, o sea que se junta todo eso, que ahora no hay plata para poder financiarlo. Así que estás en una situación similar, no igual, similar. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias por el contacto. Mando un fuerte abrazo y ya en algún momento pasaré por esos nuevos estudios. Por supuesto, sos bienvenido siempre. Sí, por siempre. supuesto, te esperamos. Gracias. Bueno, la clave, ¿no, Guada? El lunes habla Alberto Fernández. Sí, vamos a ver qué dice, sobre todo con respecto a la justicia, ¿no? Porque esta semana habló duro en contra de la justicia por su intervención en el Vacunagate, y vamos a ver qué es lo que dice al respecto el lunes que se abren las sesiones ordinarias. Ezequiel tiene toda la información. Exacto, sí. Y así es, Guada, Hugo. El lunes será la reapertura, como pasa todos los años, de las sesiones ordinarias en el Congreso, una sesión mixta, una parte remota, otra parte allí. Hay convocado una movilización de parte de organizaciones sociales y políticas cercanas al oficialismo. El presidente tiene previsto hablar frente a 90 diputados y senadores presenciales, el resto lo hará de manera remota. No va a haber gobernadores, no va a haber intendentes. Están invitados los miembros de la Corte Suprema, pero ya avisaron que por su edad van a participar de manera remota. Y les diría que va a haber 3 temas centrales que va a dedicar Alberto Fernández su discurso. El primero va a ser la economía. Va a hablar de recuperación económica, del Consejo Económico Social y acuerdos de precios y salarios, y además también va a hablar de la renegociación de la deuda. Otro capítulo, como decía Guada, va a ser la justicia. Están intentando terminar por estas horas de delinear cuáles son los proyectos que va a intentar enfatizar el presidente y que todavía están en el Congreso, como por ejemplo la reforma judicial. También se va a referir al tema del federalismo, la relación con provincias y a los temas de género. Entonces, el lunes el presidente... ¿Cómo? Militantes. Ajá. Militantes va a haber afuera, Guada, no pueden estar adentro. No, claro. La comitiva adentro, Sergio Massa dispuso con la vicepresidenta Cristina Kirchner un esquema muy acotado de gente para lo que tiene que ver con el discurso del presidente. Es un día clave, vamos a escuchar una versión de Alberto renovada, pero lo contás en instantes. Después de esta pausa, vamos a escuchar a Alberto hablar del Vacunagate el lunes. Seguimos en Más Data, pero primero les cuento esta información. La ciudad cuenta con 3 centros de testeo docente para que todo el personal de las escuelas públicas y privadas pueda testearse para un inicio de clases cuidado. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/testeo docente. Cuidarte es cuidarnos. Muy bien, así es. Y le preguntábamos a Ezequiel si finalmente Alberto
que va a hablar el lunes. La pregunta del millón, ¿no? Claro, va a referirse al tema salud, no al vacunagate seguramente, o la vacuna 2 VIP, sí, al tema salud o no, Ezequiel. A ver, en principio sí, va a haber todo un capítulo dedicado a salud. No específicamente al vacunatorio gate, no es lo que están preparando en el discurso, pero sí una defensa muy fuerte de atención a Carla Bisotti y su gestión desde que comenzó la pandemia. Con números, con comparaciones, inclusive con llegadas de dosis con respecto a otros países de Latinoamérica que tienen menor cantidad de dosis de vacunas. Va a haber una defensa muy fuerte de parte del presidente a su ministra de Salud e inclusive puede llegar a haber algún guiño a Ginés. Con lo cual les diría, es probable que directamente el vacunatorio VIP no se refiera, pero sí haga una fuerza de defensa del Ministerio de Salud y de la gestión en la pandemia de Carla Bisotti en especial. ¿Y a Ginés se va a referir, Alberto, o no? Bueno, eso yo creo que va a ser parte de la discusión de este fin de semana de la mesa chica del presidente, si referirse o no a Ginés. Pero la defensa de Bisotti, firmen que va a hablar de la gestión de Bisotti como trascendental, como muy importante para la lucha contra el coronavirus. De eso se va a referir el presidente. Muy bien. Gracias, Ezequiel. Bueno, ya es la hora, ya se está terminando más data, empieza más info a la tarde. Ya Paulino Rodríguez está en su puesto, también su equipo, Javier Lanaris, Lourdes Marchese, están todos, ¿no? Están todos, todo ese equipazo. ¿Cómo va, Paulino? Llegamos al viernes. Llegamos, ¿qué semana? Primera semana. Diría Adolfo, es viernes y el cuerpo lo sabe. Sí, por supuesto que sí. Quedó lejos allá en el tiempo. Bueno, respecto a lo que decía con muy buena información Ezequiel, como siempre, es probable que además de la mención respecto al tema Ginés, esté sobrevolando lo que queda en el Ministerio de Salud, porque debajo de Carla Bisotti quedó buena parte de los equipos técnicos del propio Ginés González García. Exacto. Están todavía. Sí. Por lo cual, cuidado con esta idea de pensar que Bisotti es la antítesis de Ginés. Bisotti es la continuidad de Ginés de algún modo. Y la justicia que avanza, Paulino. El fiscal Tayano, a paso lento, pero firme, va a tomar declaraciones testimoniales, algunas pueden transformarse en indagatorias, se constituye el objeto procesal en el vacunagate, ¿no? Sí, y empiezan a estallar otros escándalos. Esta tarde, en un ratito, te voy a contar un escándalo, les voy a contar un escándalo en Reconquista, en la provincia de Santa Fe. Epa. Que ya estalló, que ya es público, que ya tiene reconocimientos y que por lo tanto hay ya una investigación abierta. ¿Con el tema de vacunas? Con el tema de vacunas, efectivamente. Gente que no debió vacunarse, que se vacunó, como ha ocurrido en distintos puntos del país. Sí, definitivamente, Guada, y eso da cuenta también de una estatura moral en la cual está, en términos generales, la sociedad argentina parada. Claro, pero eso beneficia al gobierno, ¿no? Porque se diluye, digamos. En definitiva queda como, bueno, lo hicieron todos. No diluye porque fue demasiado, yo diría, un estropicio demasiado gigante vacunar en la sede del Ministerio de Salud. Claro. Que haya alguien que vaya hasta ese lugar, especialmente porque venía Berbisky, porque eso no podía suceder en el Hospital Posadas, porque iba a generar el rechazo de todo el personal médico que aún no se había vacunado y que lo iban a vacunar a Berbisky antes. ¿Le crees a Bonelli, al sobrino de Ginés, que hoy salió a decir que en realidad eso fue un hecho aislado, que no había un vacunatorio VIP? Si vos me preguntás si eso sucedió 10 veces en el transcurso de 10 días distintos, probablemente no, y quizás Bonelli tenga razón y haya sido un solo día. No importa, para el caso la situación no cambia. No, claro, absolutamente irregular. Ahora, y aparte, a ver, perdón, más allá de eso, que otros se hayan vacunado ni siquiera en el Ministerio de Salud, en cualquier otro lugar, y que no les haya correspondido, que no lo hayan hecho en el momento debido, que se hayan hecho pasar por personal de salud como fue Zanini, pero fueron tantos otros, Dulce Granados, la esposa de Granados, más allá de su cargo que tiene como presidenta del Consejo Deliberante, etcétera, en Ezeiza y demás, da muestras de finalmente, yo insisto, una cuestión moral que no está a la altura de las circunstancias en términos dirigenciales de lo que la sociedad reclama, con la angustia con la que la sociedad transitó y atravesó la pandemia. Sin embargo, Paulino, viste que el presidente ayer al referirse a San Martín dijo que San Martín no tenía que lidiar ni con la oposición ni con los medios, ¿no? Es decir, de nuevo carga contra los medios, contra los periodistas que contamos la realidad y él parece que la inventa. Bueno, eso yo te diría que ya a esta altura me estoy acostumbrando. No sé ustedes, pero que los presidentes denosten, que se enojen
con los que dicen lo que no quieren los gobiernos de turno, ya a esta altura es casi parte del folclore de la discusión política argentina. A mí me perturba cuál va a ser el tamiz social y cómo la sociedad va a procesar todo lo que está sucediendo. Y si esto va a tener correlato consecuencias políticas, más allá de judiciales, que eventualmente podría haberlas o no, para lo cual el tiempo va a diluir esas causas, etcétera. Si va a haber consecuencias o no. Correcto. Bueno, con respecto a la justicia, el lunes también abre el año judicial, así que también se espera una respuesta de parte de la justicia. Eso va a ser interesante de ver. Sí. Definitivamente, porque habrá que ver cuál es la avanzada del presidente, si hay una estocada final o no a lo que ya en ciernes el gobierno ha hecho, aún en pandemia, que es ir a propósito de buscar celeridad, a confirmar lo que algún sector duro, en particular, quiere en cuanto a desplazamientos en el ámbito judicial. Sí. Ahora, salud y justicia son los dos frentes que no esperaba el gobierno a esta altura, que tenía una idea de conquistar desde lo económico algún tipo de reactivación en ese orden. Los dos frentes que se le abrieron, muy negativos, ni que hablar con el Vacunagate, pero también con la ruta del dinero acá y las causas que van a tener este año también un escenario muy activo, ¿no? Sí, definitivamente. Hay mucha expectativa, ¿no? Porque hay una marcha que es la marcha de la bronca mañana en la calle. Y después está la marcha de el empuje, le llamo yo, que es, ¿viste el Vamos Alberto que se pintó en muchas paredes en todo el país? Claro. Es los propios intentando empujar a Alberto a que se defina, que tome el toro por las astas, que se ponga al hombro la gestión. Me da la impresión como que marque un camino y que otra vez vuelva a ser aquel que en algún punto muchos imaginaron que podía ser a fines de marzo del año pasado en el arranque de la pandemia. Desconozco si eso se va a producir o no, pero yo creo que a la marcha de la bronca de mañana, de un colectivo heterogéneo, diverso, disperso, naturalmente contestatario y crítico al gobierno, se va a contraponer el respaldo que organizará el peronismo en buena medida y de la provincia de Buenos Aires en buena medida, con un Zoom que van a llevar adelante los principales dirigentes mañana a las 6 de la tarde. Esa dirigencia... Y con toda la gente que van a llevar el lunes, ¿no? Bueno, también. claro, exactamente, una movilización que va a buscar tener masividad, volver a ganar la calle por parte del peronismo. Ustedes saben que eso es muy caro en términos históricos, claro, para el peronismo. Con lo cual digo, todo eso va a ser parte de lo que probablemente intente ocurrir o intente generar el gobierno el lunes. Veremos cuál es la magnitud de la movilización mañana, cuál es la respuesta de la gente en la calle el lunes y en particular cuál es la respuesta del presidente a esa misma movilización. Va a ser muy interesante. Te vamos a escuchar, te seguimos atentamente, Paulino. Tengan todos un buen fin de semana. Nos despedimos nosotros hasta el lunes a las 13. Aquí más datos.